Suscríbete a la Panterita. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López, Germán Cafa y Carlos Quise. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Veremos si ya es Deli Rodríguez de Cerro. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. Muy bien, Arturo, cordiales saludos a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Francisco? Buen día, Arturo, saludos para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. Germán. Muy bien, Arturo, buen día para todos. Darío. Buen día, señor, saludos a todos. Estamos con Regis Márquez, porque conocemos que hoy iba a haber pleno acuerdo. Estamos con el representante, no es representante, gerente. Gerenciador de Tacuaré. De Tacuaré. ¿Cómo te va, Regis? Hola Arturo, ¿cómo estás? Bien, contándolo de Saludos a todos. Gracias. ¿Se da lo de Derli hoy? No sé, hay una reunión ahora, dentro de poco, de Nito Vera con Carrizosa, ¿no? Y como yo dije la otra vez, ¿no? Las condiciones están. Y si llega a este acuerdo, vamos a cerrar. O sea, yo no tengo nada contra Cerro. Solamente tengo que manejar bien la negociación, ¿no? Para que no tenga una deuda y no genere otra deuda conmigo y con el club. Claro, teníamos la información que hoy martes, le habíamos dicho, podría llegarse a un acuerdo, y el que lo representa al Cerro, el licenciado Carrizosa, Nito Vera lo representa a Tacuaré como presidente, y hoy se oficializa entonces lo que será, según así están las cosas, como nuevo jugador de Cerro, Regis. Y vuelvo a decir, va a depender mucho de si llega un acuerdo que yo pedí, ¿no? Entonces hay esta reunión pendiente y ojalá podemos cerrar. Yo no tengo problema ninguno. Yo te debo preguntar porque representaba a varios jugadores. En situaciones como esta, el jugador piensa más en su nuevo club, sea de Cerro, sea el que fuese. Así es el caso de Derli Reyes. No me aparenta eso deles, ¿no? Apesar de no representar e não ter muito trato com ele assim como representante e jogador, é um chico muito profissional, muito sério. O que eu te puedo asegurar é que se Cerro chega a arreglar isso, está levando um grande jogador e um grande profissional, ¿no? Está bien. ¿Y el arquero quién es para Tacuaré? Porque estamos esperando. Vos decís que la reunión se hace. Nosotros como periodistas queremos informar correctamente. Decíamos nosotros martes, ayer feriado, hoy se reúnen. Te pregunté, ¿el arquero brasileño quién es? Wagner, que estava em Náutico, com passagem em Palmeiras, ¿no? Al inicio de su carrera. Después tuvo como companheiro Vitor Ferraz em Náutico e Camacho em Avaí também, não? Um arqueiro já experiente, de 2 metros e 1, creio. E é um arqueiro que estavam buscando. E bueno, e aí seguimos em busca de um segundo arqueiro também. Un segundo arquero también. ¿Y quién es el arquero de Tacuaré? Estava Huesca e Héctor Espínola e Barreiro, ¿no? Pero decía, Aldo Barreiro estaba, perdón, disculpame, Reggie, al buscar otro arquero independiente brasileño y tener 3, ¿quiénes se quedan? ¿O quién se queda? Se queda Aldo Barreiro, viene Wagner, e estamos hablando, o sea, para pelear o segundo puesto aí já um chico, ¿no? Seria Carlos Duran, ¿no? O sea, aí temos a Barreiro para pelear com Wagner e Carlos Duran, um chico aí que pode pelear por afuera. ¿Y Huesca dónde se va? E o Huesca tem proposta e liberamos, não? Chegamos a um arreglo com ele para salir sua salida, e Héctor também, não? ¿Pero en plano local? Não sei porque ele se maneja solo, o sea, no, pero hablamos com ele y nosotros creemos que tenemos que renovar nuestros arqueros, ¿no? Entonces, ¿Y Héctor a dónde va? Tampoco sé, no tengo idea. Pero acá yo dejo en claro que son 2 grandes arqueros como Aldo Barreiro, ¿me entiendes? Y yo creo también que hay una responsabilidad de Tacuarí por ellos, ¿no? Por no dar la seguridad necesaria o
Yo creo que este cambio de arqueros también sacó la confianza de los tres, ¿no? O sea, yo creo que ellos también nos respondieron como queríamos, pero también tenemos responsabilidad en no dar la confianza necesaria, creo yo. Está bien, protocolarmente tenés que ser muy correcto, Neto, porque si no llenan las expectativas, hay cosas que te las reservas para vos mismo, Reggie, ¿no? Sí, pero às vezes lo que pasa também, eu creio, e Carlos Kisser foi um diretor técnico aí, vai entender, eu creio que o jogador não desaprende a jogar. Eu creio que o jogador você tem que dar confiança a ele, não? E por aí nos falta isso como diretivos, como gerenciador, como diretor técnico, não? O jogador joga mal um partido e já limpiamos e já não hacemos caso, não? Ahí está la prueba de Elías Alfonso mismo, ¿no? En Tacuarí no rindió y hoy es uno de los mejores jugadores de Paraguay, o sea, yo creo que tenemos que aprender a valorar a los jugadores, ¿no? Y no es que juegue un, dos partidos mal, limpiar y borrar. Está bien, está bien. ¿Quiere decir algo, Carlos Reggio? No, que comparto plenamente, más todavía en la posición de arquero, que tiene que cometer mayor cantidad de errores en seguidilla de partidos o en muchos partidos para poder sacar esa posición, porque son posiciones que normalmente no cambias en pleno partido, en funcionamiento. Es un puesto especial y los arqueros son especiales y él sabe bien eso. Porque fue un arquero, el sexto de Cerro. ¿Qué número era vos, Cerro? No sé, Carlos Kisser puede decir, porque como yo no entraba entre los tres, ya no sé, man. No, vos fuiste sexto, Danilo Aceval. Aceval era el titular, ¿verdad? Aceval... Sí. No, yo cuando llegué, la verdad, Gato Fernández jugaba en Cancha Linda. Ah, no, Aceval era titular. Después venía Gato Fernández y Aldo Bobadilla. Y vos, cuarto, sexto, Regis. No, cuarto. Los ganas. Regis, sexto. Después te voy a decir más lo que vos no sabés. El papá de Regis es un señor muy adinerado. ¿Es verdad o mentira? Era. Perdón, y mi entrevista es seria, formal, porque yo no soy irónico. El tema del dinero contaste vos. Sí, pero... No, que vos decías que tu papá quería que juegue como hijo, adolescente, no es que te dijo, mira... Yo siempre digo que yo soy la prueba de la corrupción del fútbol. ¿La prueba de qué? De la corrupción del fútbol. ¿Por qué, veo? Porque mi papá pagaba para yo estar en Cerro. Por o sea, eso. ahí... Dejamos ahí nomás. Ahí nomás dejamos y terminó. No es que pagaba derecho, pero bueno, pagó pero ya sé. para disputar torneos. La historia la contaste vos. Dejemos ahí. La historia la contaste vos y yo a lo que me dijiste tomé para preguntarte con el debido respeto y a tu papá incluso. ¿Cómo debe ser? Reggie, Ferraz, ¿a dónde va a ir? No, Ferraz sí. Ferraz, ¿a dónde va a ir? No, Vítor Ferraz se queda en Tacuarí. Creo que por ahí 70% del plantel se queda y vamos a liberar 30%, algunos por promedio de edad, otros por parte económica y otros por rendimiento. ¿Ya Ferraz no te ofrecieron, no te pidieron de otro lado? ¿Cómo? Ferraz, el brasileño, el volante, completito. No, tenemos... No, yo no digo que sea un jugador de jerarquía, ¿no? No, o sea, no. Yo estoy hablando de él, que si te pidieron, estando en Tacuarí, oferta para irse, pero que el Tacuarí juega, oferta de afuera o de adentro mismo. No, de adentro parece que tuvo derecho para él, pero no, él quiere seguir en Tacuarí, es un referente que tenemos. Como Camacho también tuvo 3 propuestas, ahora mismo, ¿me entiendes? Marcos Cáceres es otro, de nivel local, pero sigue con nosotros, ¿no? En todos los casos ya no hay duda, Regis, o si aparece algo que les seduzca, como se dice, podrían ir, o ya dieron su palabra que permanecen en Tacuarí. No, dieron su palabra, Oscar, Camacho, los referentes, pero obvio que yo soy hombre de negocios, si aparece algo bueno para mí y para ellos, como ahora vino de Delhi, y como vendimos a Igor, y como vendimos al delantero que teníamos, o sea, Tacuarí hoy vendeu 7, 8 jugadores, mismo siempre peleando zona de descenso, ¿no? Y este es el proyecto de gerenciamiento, ¿no? Tratar de mejorar o plantel, no descender, formar jugadores, que hoy tenemos 2 chicos jugando en equipo titular,
y vender jugador para pagar esta cuenta también, ¿no? Darío Lescano. Darío Lescano por el momento sigue, tiene contrato hasta fin de año, sigue. ¿Qué pasó con él? No sé, esta pregunta tiene que hablar él, no conmigo. No soy director técnico y no soy jugador, ¿no? No, pero... Pero un jugador... y vos sabes que ayer, justo yo venía a Brasil, en mismo vuelo de Roque Santa Cruz, y me comentó que los 6 primeros meses de quien llega de afuera no es fácil, ¿no? La gente cree que va a llegar en Paraguay y jugar fácil, de taquito, y no es así. Voy a hablarte con Darío, Hay con una Lescano, ya hablé con adaptación. él. Por ahora sigue, dijo. No, pero hablarte con Lescano, Darío. Darío. Regis. Sí, hablé con Darío. No, personalmente no sobre... ¿Y con Es Berrío? que no tenemos que hablar, ¿no? ¿Y Berrío sí hablamos, sigue, va a seguir con nosotros. Yo creo que tanto Lescano como Berrío, como Camacho, como Ferraz, como miles de jugadores, Luis Cáceres, o central, no tuvieron una pretemporada, ¿no? Y yo creo que con la pretemporada podemos mejorar este plantel, ¿no? Y otro de Más con los experiencia, refuerzos que estamos trayendo, ¿no? el caso Como Peta Brizuela y... Acevedo, por ejemplo, continúa, el argentino. Regis. Justo se cortó. Tus electrodomésticos deben ser Yan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Nuevas y mejoradas naftas diesel con tecnología de control de suciedad. Ofrece una limpieza superior para tu motor. Fórmula regular 6140, fórmula super 6640 y fórmula B-Power 8100 guaraníes. Sea el mejor por lejos. Dos últimos casos, Regis. Acevedo, el argentino, y Ellerson, ellos continúan. Ellerson sí, tenemos una propuesta de afuera, pero sigue por el momento. Y Acevedo, sí, por tema de cupo de extranjero y presupuesto, estamos hablando con él para rescindirle, pero tiene contrato hasta fin de año. O sea, acá o se llega a un acuerdo. Bueno, Regis, tiene que seguir. está bien, vamos a ponernos al día contigo con el caso de Tacuarí. La reunión ya comenzó, el ingeniero Vera con la dirigencia del Cerro, o con el licenciado Carrizosa, referente a mediocampista. Chao, Regis, gracias por tu tiempo. Suerte, Arturo, chao, chao. Chao, Regis, va a cerrar hoy. Nosotros dijimos el martes, oye. Sí, hoy llegó el día. Sí. Apracur es la solución más efectiva para los cambios repentinos del clima que provoca Veroño, porque la fórmula avanzada de Apracur alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate de Veroño con Apracur, el antigripal ideal para todo pronóstico. Estamos a la medida tranquilo, si se puede, especialmente con Germán Cafa. ¿Qué pasó conmigo? Ocurre que, no, bien te digo, Sí, yo también. ocurre que Coronel vino para ser titular a la ¿Y selección. por qué me dice a mí? Y- Si nadie en la mesa está de acuerdo con Coronel, solamente usted. Nadie está de acuerdo. Todos pensamos que... Bueno, Víctor es el único que dice. Sí, para mí el titular. Espera un ratito, yo soy periodista y cuando yo le dije a Coronel, te gusta o no te gusta, o no te vaya a alterar. ¿De qué ibas a Primero titular? que yo no Sí. tengo incidencia para nada. Primero, no tendría luego por qué tener, si vamos a ir por eso. Cuando le anunciamos una exclusividad en fútbol a lo grande acá, y le llamamos a Coronel, fue el primer, salvo que esté equivocado. Sí. No quiero porque hay gente que se enoja después. pero Le vos llamamos dijiste y le dijimos, que iba a ser el titular. iba a le ser dijiste titular. vos. Sí, recuerdo. y si vos, Un mes antes que se hagan los documentos, Sí. pues, inclusive. Yo tengo buena memoria, Arturo. bueno, lo que te digo es, Germán, que yo entiendo, vos te vas a Y con alterar. otro técnico, no, es que Y con Garnero otro no lo técnico. eligió, Bueno, el bueno, anterior claro, ya lo yo puso. le dije, Con los mismos dirigentes, pero con otro técnico. ¿cómo yo a la vejez le voy a decir a una persona venir para ser titular? Si la experiencia te dice que te puede equivocar menos, pasando los años es natural o sería razonable que te equivoques menos. Entonces, base a la experiencia, vos hablas menos y te equivocas menos. ¿Entendés? Va? Entonces, yo le dije a Coronel, vení para ser titular. ¿Quién era el técnico? Y Guillermo Echeloto. Barros Cheloto, el que lo hizo debutar. Y es Cheloto. Es Cheloto, sí. ¿Y hoy quién es? Y hoy Garnero. ¿Y qué le dije yo? ¿Qué iba a ser titular? Carlos Coronel, vas a ser el arquero de la selección nacional. Carlos Coronel, vas a ser el arquero de la selección nacional. Vas a ser el arquero de la selección nacional titular contra Perú. Como yo dije, seguir trabajando mucho para tener la oportunidad, ahora que todo está listo con los documentos. Entonces ahora seguir trabajando para que tenga la oportunidad. Soy muy agradecido a todos
de la APF que trabajó en mi trámite. ¿Y qué pasó? ¿En el ojo le dio? No, vos no podés decir, y los compañeros tampoco están de acuerdo. No, es que nadie está de acuerdo que él sea titular. ¿Por qué peor es que reaccionar? es que ya lo hablamos así. Espera un ratito. Te alterás mucho. No, para nada. ¿Por qué? ¿Por qué me alteras? ¿Quién fue el primer técnico? Y Guillermo fue el que lo ¿Y hizo ahora? debutar, y Garnero continuó con él. Si ¿Cómo no- te va, Rodrigo? Arturo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andamos? Rodrigo Rojas, ¿cómo anda? Mi estimado Rodrigo, ¿cómo anda? Bien, bien descansando estos días que tenemos para despejar un poco la cabeza y el físico para volver a prepararnos de cara al próximo semestre. ¿Cómo manejas hoy la situación del Luqueño después de la actuación ante Cerro? Porque te llamamos, Gerardo te llamó y vos dijiste, prefiero tomar distancia. Y está bien, así cuidas las propias presiones que uno puede decir en caliente. De esas dos, la victoria ante Cerro, la goleada entre Trinidense, los comentarios posteriores, lo que dijo Cáceres, tengo vergüenza de lo que pasó. Contanos, Rodrigo, vos como probablemente hoy la figura capital que tiene el Deportivo Luqueño. Sí, justamente el día siguiente al último partido, cuando me llamaron de tu producción, le expliqué, ¿verdad? Que todavía estábamos un poco nerviosos por cómo se dio el partido del día anterior y no era bueno hablar porque muchas veces en caliente uno dice cosas que después se arrepiente y había que dejar pasar un poco, si total ya no había nada que hacer, ya se terminó el torneo. Fueron dos partidos totalmente distintos en menos de 3 días y hay un montón de factores que se puede hablar, pero que todo lo que se dice después de perder de esa manera es una excusa. O sea, al final lo único que quedaba por decir era disculpa a toda la gente del club, a los hinchas, a todos los que forman parte de Deportivo Luqueño, porque una actuación así de local para cerrar el torneo después de haber tenido un muy buen semestre en el campeonato, la última imagen no fue para nada acorde a lo que fue el campeonato que tuvimos. ¿La razón cuál fue? ¿O cuál es? No, que no hay una sola razón. O sea, el rival estuvo mejor, nosotros estuvimos muy mal en todo sentido, nos hicieron goles todas las veces que nos llegaron en el primer tiempo. Obviamente que no tuvimos reacción y obviamente que después de una victoria así muchas veces también que tuvimos el domingo inconscientemente el siguiente partido uno como equipo no por ahí sigue con esa euforia y por ahí el rival encara de una manera distinta y cuando te hace el primer gol antes de los 5 minutos por ahí ya te toca remar de atrás y bueno, llegamos a empatar en ese primer tiempo y también en los minutos finales nos hacen 2 goles muy, muy inocentemente y en el segundo pasó prácticamente lo mismo. Cuando tenés años de trayectoria y con la jerarquía que tenés, Rodrigo, hiciste un partidazo ante Cerro y pasó lo que pasó y Cáceres, que es un técnico joven, habla, charla, te preguntan, ¿hay distanciamiento o cómo es el tema? ¿Cómo, en qué sentido decir distanciamiento? Es un técnico que puede, un exjugador, vos pueden hablar, reunirse, te puede preguntar, o cada uno tomó su cosa y se fue. Sí, no, obviamente no se habló más nada después del partido porque ya estábamos todos. Bueno, él tuvo la oportunidad de expresarse como corresponde, como es la cabeza del grupo y dijo lo que sentía y Arturo después de perder 6-2 de local, todo lo que te diga el técnico va a tener razón, ¿verdad? No puede decirle nada. Porque el equipo no estuvo a la altura y evidentemente que de nuestra parte bueno, te hablo en lo personal, uno cuando tiene ese tipo de actuaciones debe agachar la cabeza y pedir disculpas y no tiene que volver a suceder porque realmente fue como dijo él, fue una vergüenza para todos porque no representamos al club de una manera digna en ese partido y como te digo también, ¿verdad? Hicimos una muy buena cantidad de puntos en este campeonato y teníamos que haber culminado con otra cara. Rodrigo, sabrás cómo es el mundo de redes sociales y yo no sé si habrás leído, pero había mucha gente enojada de Luqueño, hinchas que
insinuaban que ante Cerro jugaron a muerte porque tenían incentivo de otro lado y que ante Trinidense no había plata en juego, por así decirlo, y por eso jugaron de esa manera. ¿Consideran necesario responder a eso? ¿No le prestan importancia a lo que se diga en el ambiente de redes sociales entre los hinchas y todo lo demás? No, yo no veo eso. Tampoco puede estar respondiendo a la gente. Cada uno obviamente que reacciona de acuerdo a lo que ve y es muy difícil, ¿verdad? Cuando uno es parte de un equipo y nosotros mismos dentro del campo nos sentíamos distintos porque no estuvimos bien en ese partido, y los hinchas obviamente que reaccionan de acuerdo a cómo se sienten representados por los jugadores, por su equipo, y también hubo mucha diferencia entre un partido y otro, y después la manera de pensar que tienen cada uno es muy muy personal y nosotros no podemos estar cambiando, por más que, como te digo, por más que uno pueda decir y explicar motivos, razones, todo suena excusa porque se perdió de una manera muy categórica y con una imagen muy mala. Rodrigo, eso hablando del último partido, de los dos últimos partidos en realidad, que es un reflejo un poco de lo que fue Luqueño, de buenas victorias, de buenos partidos, pero le faltaron esos triunfos frente a rivales directos o frente a los grandes. Pero uno mira en el contexto general y no todo es malo, o sea, después de mucho luqueño compitiendo, después de mucho luqueño siendo protagonista, obvio que el hincha de Luque dice con eso no alcanza, queremos pelear el título, pero para hacer el segundo año después de la vuelta, después de lo que fue estar ahí abajo, complicado, momento difícil, hoy Luqueño está peleando, no hay que ser conformista, cierto, pero no todo fue malo. Yo te voy a hablar yo llegué a Luque en la apertura del 2023, donde ellos volvían de la intermedia, y yo empecé, la primera semana era fecha 5, fecha 6, no me acuerdo, sí, que yo empecé a entrenar y el equipo no había ganado, y en mi primera práctica de fútbol la barra entró a cortar la práctica porque las cosas estaban mal, ¿verdad? De ahí en adelante todo lo que se consiguió, logramos, digamos, al final de año salvar al equipo del descenso, entrar en Copa Sudamericana. Este torneo en la Copa Sudamericana tampoco nos fue bien, no estuvimos a la altura. En el campeonato mejoramos bastante, terminamos cuarto, podíamos haber terminado tercero. Si el último partido manteníamos el nivel que tuvimos contra Cerro, y realmente son pequeños pasos, como vos decís, pero que tampoco no nos conforma a nosotros, y evidentemente que a la gente, a los hinchas no le va a hacer sentir bien, ¿verdad? Nosotros somos los primeros que somos conscientes de eso, y también es bueno sentir eso, ¿verdad? Porque no podemos nosotros relajarnos ni conformarnos con este tipo de actuaciones nada más, porque la idea también es esa, instalar nuevamente al club en otras posiciones, que se acostumbre a pelear, que se acostumbre a jugar copas internacionales, a competir cada 3-4 días. Eso no se logra de un día para otro, eso no se logra de una manera muy fácil, porque también existe un plantel que en su mayoría no está acostumbrado a eso, entonces otro nivel de exigencia en lo físico, en lo mental, en la alimentación, en el descanso, un montón de factores que a medida que va transcurriendo el semestre uno va sintiendo el desgaste como grupo, muchísimos lesionados. En esta última semana agarró como un tema de la influenza, se contagiaron varios compañeros, o sea, un montón de pequeñas cuestiones que nos fueron afectando, que al final terminan incidiendo mucho, ¿verdad?, en los resultados, porque somos un plantel que prácticamente venía jugando siempre los mismos jugadores, y bueno, todo eso engloba, ¿verdad?, cómo se terminó, pero realmente estamos con ganas de volver a competir y volver a mejorar lo que hicimos en este semestre. Rodrigo, ¿qué tienen que hacer ustedes como grupo de futbolistas, hablando específicamente del vestuario de futbolistas, para mejorar en lo que se viene, que es el clausura, para mejorar esa posición de cuarto, estar ahí entre los 3 primeros peleando el campeonato? ¿Qué crees vos que les falta para dar ese golpe y meterse ahí en los puestos, en
en el podio, digamos. Y tenés que fijarte en lo que pelean siempre arriba, ¿verdad? El ejemplo más claro es Libertad. Ya. A lo largo del semestre tuvieron ellos un momento complicado, pero entre que se iban acomodando ganando, ¿verdad? A nosotros nos costó muchísimo encontrar una regularidad, o sea, para ganar los partidos teníamos que ser muy superiores al rival, errar muchas situaciones y que no nos lleguen prácticamente. No tuvimos partidos donde ganamos por cuestión del azar o por errores propios del rival. O sea, en ese sentido tenemos que acostumbrarnos nosotros a ganar después de ganar, ¿verdad? Que es lo que hacen los equipos que pelean siempre, porque ganamos un partido, la imagen más clara es la última fecha, ahora ganamos con Cerro y perdimos después con Trinitense local y un equipo que está con una mentalidad de pelear arriba, no le puede suceder eso. Y nos pasó mucho menos en este semestre de lo que nos pasó el año pasado. En ese sentido sí hubo una mejoría, pero no nos alcanza, ¿verdad? No nos alcanza para pelearle a Libertad y Cerro, que son los que en los últimos años están ahí primero y segundo todos los torneos y es por algo. O sea, imagínate que Cerro también, ¿verdad? Tuvo cambio de entrenador y luego 7, 8, 10 partidos sin perder, alcanzó la punta y ese tipo de racha, por ejemplo, tenemos que tratar de copiar porque a nosotros nos cuesta. O sea, ganamos 2, 3, el cuarto, después nos cuesta, después volver a perder puntos, nos costaron muchísimo con Libertad, sobre todo, ¿verdad? Que en los enfrentamientos con ellos siempre nos pasaron cosas. En la primera rueda el tema de la mano de Tacuara que nos condicionó, el segundo quedamos con 10, muy rápido, o sea, un montón de cosas, y ellos son muy superiores cuando vos le das esa posibilidad, y para pelear con ellos tenés que estar a su altura. Rodrigo, muchísimas gracias por tu tiempo. Que vuelva la paz después de lo que pasó, que es lo que la República necesita en Luque. Chao, Rodrigo, gracias. Dale, Arturo, un abrazo grande. Igualmente a vos, Rodrigo Rojas. Si no puedes acercarte a la Ferré se acerca a Bosca P, a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por la Ferré. Si es cierro, sabes bien que tenemos en la Ferré. Ponemos punto final lo de Coronel entonces, ¿verdad? Es que para Garnero es el arquero. No, era para Garnero. Puede gustar o no, pero para Guillermo también. Y él dice, él le representa a ustedes, Germán Campos. Un cambio siempre viene bien. Billetera personal, ahora es Personal Pay, mucho más fácil de usar. Si ya tenés la app, actualizala, y si no, descarga la Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Yo este partido lo vi más ágil que los anteriores. Los anteriores hasta me dio la sensación de torpeza. Pero el partido pasado, a pesar de no tener una tajada de mérito, coste que hay una jugada que tenía que haber cortado, una pelota que pica delante de él en área chica. Que no la ataca la pelota. Claro, error técnico. Pero lo vi más ágil que las veces anteriores. Todavía pongo un corto con el puño que dejó un rebote a la salida. Sí, porque no, él le pega con el puño hacia abajo. Cuando vos le metés puño a la pelota, tiene que ser tiene que pegar de abajo para arriba. Y él hace al revés, él se tira así. Pero ¿por qué son así dos técnicos? Se pusieron de acuerdo los técnicos para ponerle titular a él. Pero algún mérito tiene que tener. Ricardo, ¿cómo te va? Hola, Arturo, ¿cómo te va? Acá corre Ricardo. ¿Puedo saludarle al campeón de América y el que vistió las dos camisetas más gloriosas del Paraguay, el señor Carlos Quise? Sí, Ricardo, ¿cómo andás? Un gusto saludarte. Igualmente, hermano querido. Arturo, estoy para lo que quieras. Ricardo, la música de Cerro, Gustavito, está bajando ahora. Me apuré, puga como soy, te llamé antes que tenga Gustavito. Sí, ya está en lo... Es la polca de Cerro cantada por Ayelén y por mí, en este momento tan importante que vive la música paraguaya, y sobre todo los intérpretes paraguayos con lo que consiguió Ayelén en España. ¿Y cómo fue con el tema con ella? Porque vamos a poner cuando diga Gustavito el tema. ¿Cuándo grabaron? Hace 4 o 5 meses atrás ya grabamos para un banco, que es el que auspicia todas las canchas ahora. Bueno. Sí. No está bien. Yo le conozco a Yelén desde que era pequeña porque, es una familia de músicos, de los Alfonso, amigos queridos también que hacen música paraguaya. ¿Y dónde grabaron?
Grabamos con Oscar Fatlala, él hace los arreglos. Bueno, un capo. Sí. ¿Y qué sentiste vos? Pregunta además, ¿verdad? No, sentí primero al grabar la polka porque grababa con una persona a quien yo tiene mi afecto por muchos motivos, por la familia, por lo que es ella y por el esfuerzo que hace a veces, como hace todos los artistas paraguayos para llevar adelante el arte y llevar adelante la música paraguaya. Ricardo, vamos a escuchar. Ricardo, vamos a escuchar. Sí. ¿Tenés, Francisco? Poner más, como usted viste con los compañeros. Ricardo, ¿esto qué llega a vos? ¿Y cómo llega a vos? Escuchando ahora. Y me llega muchísimo. Ahora, aquella vez cuando grabamos y todavía con Ayelén sin esta meritoria campaña que hizo, ya me había emocionado grabar con ella porque es una chica excelente, una persona con muchísimo talento. Y bueno, ahora después de esta gloriosa intervención en la televisión española que nos deja a todos contentos, felices y nada, Arturo, estoy contento y feliz porque una paraguaya ha mostrado lo que siempre creímos nosotros los músicos, que podemos llegar a lugares si nos proponemos. Y tu corazón es cerrista, ¿y Ayelé? Ayelén es cerrista fanática. No, una cosa es que te contrates para cantar y otra cosa es que el sentimiento cante. Sí, pero yo, por ejemplo, no cantaría nunca la polka del Olimpia, no porque no respete al club, sino porque yo no siento eso. Ya alguna vez me ofrecieron cantar la polka del Olimpia, yo le había consultado a mi mamá, que era muy olimpista, y mi mamá me dio una lección de vida terrible. ¿Por qué vas a hacer lo que vos no sentís? Yo le tengo un respeto a la institución, al Olimpia, y yo creo que el más grande ya le cantó al Olimpia, que es Marquitos de Brix. ¿Cómo se llamaba, Ricardo, que vos cantaste a dúo con él? El de Cerro. La música. Oscar Gómez. Pero Oscar Gómez no es cerrista. Sí, cerrista, fanático. Y se iba de gira con Olimpia. Sí, seguro, yo no sabía eso. Yo te cuento. No, sí, igual, claro que yo te creo a vos y vos sos una enciclopedia ¿Sabes andante. quién creo que le llevaba? Salvo que esté equivocado, Carísimo Neto. Sí, era amigo de Carísimo Neto, eso es cierto. No, yo no digo que, no estoy hablando mal de nadie, digo que a lo mejor Alegrando se va a su amigo, siendo cerrista, jugaba Olimpia, eso no quiere decir que le vaya a cantar, pero llevaba la música con Carísimo. Sí, seguro que iban seguramente a amenizar la fiesta de esos lugares. No, pero de afuera, de gira, digo, cuando Olimpia jugaba afuera. Sí, entiendo. Bueno, ese es el caso de Ayelé, que también dice el niño le cantó a Luqueño. Sí, hace poco. No sabía. No, el niño de Ayelén cantando a Luqueño, inclusive está con el poncho de Luqueño, la remera de Luqueño, una actividad. Pero ella se risa. No sabía. Fue a un acto entre No, ella es rita fanática. Vos sos su representante ahora, vos sos Ricardo, vos sos su representante, ahora vos. No soy su representante. Y como dice Carlos, en la inauguración de la olla... Regis Márquez. No, vos sos Regis de ella, pero dice Carlos Quise con razón, que en la inauguración de la olla cantó ella. Pero cantó como... No, ella no cantó en la inauguración de la olla. En la inauguración de la olla la que cantó fue Lisa Abogado. Cantó Monchi Papá, canté yo. No cantó. No cantó. No cantó. No, si lo que cantó fue en otro evento, entonces porque se viralizó una imagen aniversario, porque se hace frente a las preferencias 110 años, claro, aniversario 110 de Cerro. Claro, eso fue porque en plena pandemia, por eso la gradería estaba vacía. También yo canté ese día, que era un aniversario del club. Ricardo Flecha, tu amor, tu sentimiento, tu mamá olimpista dijiste. Sí, mi mamá era olimpista. ¿Y cómo la convivencia se hace? Difícil, con mi papá era cerrista fanático. ¿Y después? Entonces había dos televisores en la casa y todos los hijos rogábamos que los clásicos sean empate porque al día siguiente, un lunes, ganara quien ganara, era difícil la convivencia en la casa. ¿Y con la camiseta puesta papá y mamá, o no? Así mismo, cada uno con su televisor en una pieza diferente. ¿Y vos cuando se juntaban le miraba a tu papá y le miraba a tu papá y era mejor que te calles nomás? Así mismo, no era mejor, era mucho mejor porque mamá tenía un carácter fuerte.
Vos sabés que Olimpia sale campeón en el 2002 y mi mamá sale con la bandera en la calle para festejar y mi papá le cerró la puerta y durmió afuera. ¿Tu papá durmió afuera, bro? No, mi mamá. Tu mamá durmió afuera y tu mamá decía en reuniones, ¿sabes, Ricardito, qué me salió? Llegó a decir, bro. Sí, claro que sí. Siempre decía que era el más grande defecto que yo tenía, que era cerrista. No, pero en estos términos, y vos sabés, Ricardito, que salió. Sí, así mismo. Vos sabés que ella acunó una frase famosa. Me decía, quiero irme al departamento de identificaciones y quiero ver si me pueden poner primero olimpista y después paraguaya. Tiras. Esa era mi mamá. Y vos le dijiste, mamá, yo quiero cambiar mi nombre, le dejaste de decir, ¿vio? yo le quería varias veces cambiar de club y no podía, porque cada vez que yo le decía, mamá, tenés que cambiar de club, Olimpia salía campeón de América, entonces me decía, vos lo que tenés que cambiar de club. Ricardo, y este tema de las pasiones, así son, tal cual graficás en la propia familia. Sí, así son fuertes. Y cuando vos cantaste la música de Cerro, el alegrón de tu papá y tu mamá, ¿qué te dijo? No, mamá y papá ya no estaban. Ese fue un momento muy emotivo porque mi papá era muy cerrista y nosotros vivíamos en Sajonia y teníamos que ir después de los ñoquis, íbamos cruzando el Parque Carlos Antonio López para ir a ver a Cerro en La Olla. Una cerveza voy a tomar, de la cabeza yo quiero estar y acompañarte en cualquier cancha, a donde sea con vos. Nunca suficiente para mí. Cerro, siempre te voy a seguir. Idioma guaraní, una estrofita nada más como agradecimiento por todo el apoyo y esta canción, espero que les guste. Orea vei Paraguay te asondadoya ero urunde mi daha ei vo intero ya la base andore kote vei nyerero sisi kunte kuimo aneraka echi pero huyo kuta apepira pereri oye pollo ka gringo tuya buro nanawaro que me soy ti. Bravo. Arriba la muchachada. Enseñame, Ricardo, lo que uno no sabe. Cuando le da tanta entonación tan, hay que usar un término, eufórica, ¿por qué canta así ella? Ricardo, ¿se cortó? Este Día del Padre, Yerba Mate Pajarito celebra a todos los papás con un descuento especial en combos seleccionados, disponible para envíos en todo el país. Visita nuestro showroom o hace tu pedido al WhatsApp 01859322600. Sorprende a papá con Yerba Mate Pajarito, el sabor de la cultura. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. No esperes más, adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Ricardo. Sí, señor. Enseñanos, esto se cortó. Cuando ella canta Teresa Tuyuti, lo hace eufóricamente. ¿Por qué? Sí, y yo creo que tiene un sentido patriótico esa canción para mucha gente, ¿verdad? Y creo que en ese momento estaba muy emocionada y había algunos paraguayos ahí en ese lugar. Creo que lo hace por eso, ¿verdad? ¿Te llamó la atención? No. Para nada. No, la manera eufórica, el tono que le da, vos sos un maestro neto. Yo ignoro, por eso te pregunto. Sí, me llamó la atención, porque cantó un poquito más alto de lo que normalmente suele cantar. Pero eso tiene que ver con la emoción, Arturo. No, tiene que por ver eso, con la emoción. El debido respeto como con dedicatoria parece. Parece que sí. O parece o es sí. Con dedicatoria. No, yo creo que sí, yo creo que es con dedicatoria, por todo lo que pasó y los momentos un poco álgidos que pasó ella con el jurado. No, por eso digo, da la sensación de una paraguaya canta así siente. Así siempre, exactamente. ¿Así interpretaste, Ricardo, también? Yo también interpreté así, sí. Si nos dejan
nos vamos a querer toda la vida. Yo dije. Si nos deja, nos Y en vamos. Telefuturo lo estaban entrevistando en el informativo en la noche ya con Ayele, de familia de músicos. ¿Vos conocés a toda la familia, Ricardo, su familia músicos? Sí, a todos, Arturo, son todos músicos y son personas muy queridas y queribles, ¿verdad? Pienso que tú y yo podemos ser felices. Bueno, Ricardo, esto de la música con Ayele va a tener una gran, no desacreditándote para nada, sino lo que ves el binomio hoy, Ricardo Ayele, no para hacer. Yo tuve el honor de cenar con Herminio Jiménez. Acá él, yo acá. Y después supe cosas que, ahí nomás, con el maestro Herminio Jiménez, que estaba en Corrientes, dirigiendo la orquesta en Corrientes. Herminio Jiménez. Le robaron la camioneta a Stanislao Ochoa. ¿A Tanis? Sí. En Anitá. No sé dónde. Sí, Anitá, es cerca de Anitá. Justo vi la publicación en la mañana, pero no sabía que era de él. Porque un amigo de Itá justo publicó en el barrio que le robaron. El que se difunda y dice, está muy mal. ¿Y cómo no va a estar? ¿Está Tani? Ya conoces los cables eléctricos Cordeiro, desarrollando con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro, encontrarlos en las mejores ferreterías del país, con el respaldo de garantía Electropar S.A. Perdón, Darío, y la música arriba, la muchachada, la gran hinchada de Herminio. De Herminio Jiménez. De Herminio Jiménez. A todo ponerle Bistoni para mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloca todo, silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. Había el que hacia el casino, Quique Nogué era el que nos invitó. Gracias a Quique Nogué, gracias a Quique Nogué. Cenamos con Herminio Jiménez, éramos colegas. Él estaba exiliado, ¿verdad? Acá estaba, en Corrientes creo que sí, pero ya vino acá, ya estaba acá. Sí, después de la fue ahí caída en el Cerro Porteño, hacia la casino. Ahí muchísimas gracias aquí, que valoro mucho, porque me tocó la oportunidad, gracias a Quique Nogué, de compartir con Herminio Jiménez. Herminio Jiménez, Gustavito. Herminio Jiménez. Tani, fuerza, Tani, fuerza. Hola Arturo, ¿cómo estás? Bueno, Tani, ¿qué pasó? ¿Encontraste la camioneta, vio? Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales. JMC Paraguay, JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. ¿Encontraste la camioneta, Tani? Tani. No hay caso. Pecho Nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Los martes en Farmacia Catedral ahorras con Sudameris Bank, con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías, más 5% reintegro con pagos vía QR. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Se corta la comunicación con Tani, ojalá pueda encontrarla. Ya hizo la denuncia, Germán, ¿no? Sí. Inclusive ya está la foto en redes sociales, en la zona de Itá, barrio San Miguel. Una camioneta de origen japonés, no sé si se puede decir la marca, Arturo. Número de chapa AEG 845, Toyota Hilux. Aquí veo la denuncia, dice frente a su domicilio, en la entrada estaba la camioneta, y a las 4 de la mañana cuando se levantó se dio cuenta que no estaba su vehículo. Dice la denuncia que presentó esta mañana Stanislao Struway. Ahora son beneficiarios de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiarios de Asismed. Disfrutar las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Cibeyala 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Germán Cafa opinó sobre arquero, como arquero, Carlos Quise como técnico, Niño como periodista, Víctor como periodista, Francisco López periodista. Y como entrenador también opinó Francisco. Y ocurre que el caso de Coronel, y quiere decir que ninguno de los dos técnicos
¿cómo se llama? Berizzo y Barros Schelotto y Berizzo. Perdón. Barros Garnero. Schelotto, pero Berizzo no. En algún momento Paraguay estaba sin arquero. Claro. Sí, yo también creo que pasa mucho por eso la confirmación de Coronel. Pero por más que lo pongan los técnicos, no hay otro arquero. En algún momento. No es el estilo que me gusta. ¿Por qué te pones? No hay otro. Le puede gustar a Por Garnero. ejemplo, si Gatito jugaba siempre en Botafogo, Gatito iba a tener titular. Ahí se acorta la discusión porque yo quiero que le vaya bien, porque si le va bien, va bien la selección. O sea, el propio Kiri Rojas de repente estaba con actividad, pero no es de mi estilo, pero quiero que le vaya bien por la selección. No, porque pareciera que yo estoy haciendo campaña para que lo saquen a Coronel. No, primero que no se va. No me gusta su estilo de arquero y menos para la selección. Pero quiero que le vaya bien, por supuesto. Claro, cuando dicen no hay, ¿cuánto tiempo pasó, Vito, vos que sos economista? ¿Cuánto tiempo pasó que se ponen por la revista y cuánto tiempo pasó, Gustavito? Espera. Porque si yo te pongo un caso de emergencia, un arquero, después tengo todo el tiempo para buscar otro arquero. Me parece que tenemos que ir haciendo la crónica de los hechos que nos permite la situación. Claro. Una cosa es ahora vas a jugar y otras cosas es que lo mantengan. Carlos Coronel, vas a ser el arquero de la selección nacional. Carlos Coronel, vas a ser el arquero de la selección nacional. Vas a ser el arquero de la selección nacional titular contra Perú. ¿Cuándo fue eso? En septiembre, antes del combo de eliminatoria. ¿En septiembre de qué año? Del año pasado, hace poquito fue. Bueno, y 9 yo meses. pregunto, desde septiembre. Agosto en realidad la entrevista, porque en septiembre ya fue el partido. Muy bien. Nosotros le dimos, creo que fuimos los primeros a entrevistarlo, ¿verdad? Usted fue el que le dijo que le tiró la precisa. Usted fue, no fuimos nosotros. Usted. Lo que pasa, hágase cargo, usted. Lo que pasa es que sí, pero usted fue el que le dijo. Porque usted tenía la noticia de que iba a ser titular. Pero eso no quiere decir que a mí me guste o no me guste. Parece que le llevó a ser el arquero, porque yo estoy seguro. ¿Con quién competía? ¿Por qué te ponéis técnico? Te estás poniendo nerviosillo. Menchi, ¿cómo se dice nerviosito? Nerviosillo. Nerviosillo, Menchi. Espera un ratito. Vamos a hacer una charla formal, no de capricho ni de gusto. Sí. Porque ya pasó todo el tiempo para que yo pueda ponerle a un arquero en caso de emergencia. Eso fue en agosto, él debutó en septiembre y jugó todos los partidos hasta aquí. Sí. Bueno, está bien. Pasaron 9 meses. 9 meses. Si vos en 9 meses no encontrás un arquero, porque por eso te decía, ¿qué es lo que le pasa a vos? Y en 9 meses no se consolidó el arquero paraguayo. ¿Qué es lo que le pasa a ustedes? Porque estamos hablando más del déficit de arquero que la actualidad, que lo de buen arquero que Coronel. Me está dando la razonamiento. ¿Por qué no dando la razón a nosotros? Pero se ponen, podemos decir que no hay arquero de nivel. Se alteran todos fácilmente en la mesa. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, dos locales, Casa Central en Cibellala, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y La Marea, Avenida Cacique, La Marea, Casi Panchito López, teléfono 021-607-731 y WhatsApp 091-543-543, Wilmar SRL. Es dueño de la verdad. Las circunstancias le llevaron a Coronel a ser el arquero y que 9 meses después, incluso de los que estaban ahí para hay cosas que tu mente abrina, se Francisco, ponen o no están a cuando punto te miro mirame, no vayas a mirar abajo. Te hago una pregunta, Francisco López, y vos querés contestar. A Germán le digo, la puta, me sale bueno. Ocurre que den lectura a lo que yo digo. Cambia 8 jugadores el técnico. ¿A ustedes no les parece que si fuera inseguro Coronel no va a decir el técnico? Vamos a probar. Pero si cambia 8, ¿por qué no cambia la cara de Germán? Para el técnico no es inseguro, es arquero y va a jugar siempre. Es arquero. Es más, lo pueden sacar a Garnero. Lo pueden sacar a Garnero de la APF. Pero grita. Pero a morir con Coronel de arquero. Vamos a hacer la 8 cambios. Si yo quiero probarlo a Aguilar, voy a poner así. No están los planes. No se puede. Hay una cosa que no puede dar. Hablamos todos. Yo te digo una cosa. ¿Por qué no miramos así? Él Aguilar lo conoce, lo tuvo en Guaraní, lo tuvo en Olimpia. Sí. Él lo conoce a Aguilar, no necesita verlo, no necesita sentirlo. Exacto. A Morínigo lo tuvo de suplente en Libertad, lo conoce de memoria. Sí. A este muchacho, ¿qué es Carlos Coronel, muchacho? Coronel no lo conoce tanto, porque una cosa es el entrenamiento, otra cosa es el partido. ¿Sabe quién va a atacar la Copa América? Coronel. ¿Y entonces qué está? Y si clasifica el Mundial va a atajar Coronel también, eso no hay duda. Yo no sé si va a atajar. Parecen Álvaro Grau y Nelson Mora el domingo en Políticamente Incorrecto. Paz.
Están muy nerviosos, no se entiende nada. Parecen Álvaro Grau y Nelson Mora el domingo en Políticamente Incorrecto. Paz. Tener razón, Santula. A veces sabe qué pasa, Santula. Arturo nos pone nervioso. Por la bola. ¿Sabe qué pasa, Santula? Espera, Santula. Ocurre que hace 9 meses, voy a hablar en este tono, tenía que tener un arquero. Entonces yo le llamo. Pero ¿quién estaba? Cuando en agosto yo le llamo, ¿quién eran los arqueros? Y Santiago Rojas era la esperanza, Santiago pero Santiago Rojas fue Atlético Nacional y no El jugó. propio Anthony Silva estaba. Anthony Silva. Porque recuerdo que le llamamos a Juan preguntar a ver qué Espínola. opinaba en ese momento. Anthony ya había perdido la posición con Castillo. No, pero en el momento que se le llamó, pero cuando se se lo le seguía llamó, convocando, ¿quién se lo no, llamó? Se lo seguía no, convocando. Por ¿No eso, te si imaginas que en volvemos otra al tiempo época primer no día, te imaginas que si había un arquero Y hasta ahora no potable? hay, hasta ahora no hay. ¿No te imaginas que si había un arquero paraguayo potable Van a salir a nacionalizar iban a uno? nacionalizar Nunca. uno? Es el puesto donde por lo Era el general puesto menos tuvimos pensado que se podía hacer. buenos Se está arqueros. poniendo histérico otra vez. No, Es Germán, como el espera, lateral derecho. Espera, No, primero, ahí por el lateral derecho. Ahora parece que estás, parece te puede callar un ratito. Velázquez. Primero parece que está desacreditando a aquel entrevistó. No, ¿Qué es lo que le rompió? no. Entonces, Gustavito, Una cuando cosa es la se le información. Usted trajo la noticia. parece que cuando vos le decís, alguien te Usted trata. trajo la noticia que iba a ser Una cosa titular es- antes que sea nacionalizado o naturalizado. Pero no el sé gusto cómo es se- diferente. Yo ahí coincido con los Una compañeros. cosa es El la gusto información, diferente. otra cosa es el gusto. Claro. Espera un ratito. Yo valoro la información, pero Tomás, no me gusta. Gracias, Víctor. Cuando yo le llamo y le digo a Coronel, vas a venir y vas a ser titular contra Perú. ¿Fue titular contra Perú? Sí. Muy bien. Y en todos los partidos a partir de ahí Espera. ya no salió más. Cuando yo le dije vas a titular contra Perú, yo no sabía que él iba a seguir haciendo de titular. Yo me referí al partido contra Perú. ¿Por qué? Porque no sabíamos de él. Y no sabíamos y no teníamos arquero. Espera, entonces los dos técnicos, ¿por qué te pones así? Porque es así el Ya razonamiento. pasó 9 meses. Y Yo no hay. entiendo. El único que ¡Ah, la puta no hay! Espera, ¿Por qué te pasa? Con Aguilar que jugó mitad torneo y mitad La Falcón. única, Entonces, ahora se duda porque ¿por qué apareció más? Morínigo, o si no, Ahora si estaba Morínigo. Aguilar o no íbamos a estar si discutiendo. no se el tema. lesionaba Silva, a Morino no No, le iba a no, pasar a nadie. no le iban a Espera, nacionalizar, yo saqué, porque había espera, uno bueno. ¿por qué te pones así otra vez así? Pero antes de Coronel, para historiar un poco, antes de Coronel, Guillermo lo buscó a Walter Benítez, Sí. el arquero del PSV, que es un arquerazo. Que él decidió pero ser él argentino. quería jugar en Argentina, Bueno, no, él rechazó así para ocurre que todo pues, es opinable en la vida, pero las decisiones no son opinables. Imagínate si venía. Escuchame por qué te auricular puesto ahí, tu auricular. Y él iba a ser el titular, Walter Benítez. Las, ya, ¿verdad? las opiniones se escuchan, Sí. las decisiones se toman. Entonces, entre opinar y decisión hay una gran diferencia. Sí. Una cosa es lo que ustedes hacen, opinan. Y es mucho más difícil Voy a decidir. terminar, perana, se vuelven todos, no quiero, toma, se entran todas. ¿Me entendés? Hoy están No, todas. no lo entiendo. No, no. Entonces, espera un ratito, vamos a hacer una charla formal. El respeto a los dos técnicos, el que se fue y el que está. Sí. Muy bien. Te nombran técnico. Y siempre usamos la palabra seleccionador, el que selecciona. Ujú. Se sabe que hay poco tiempo. La pregunta que si yo quiero probarlo a Morínigo o a Aguilar, lo pruebo, porque así como arma un equipo, este que pone hoy es un rejuntado, yo me hago cargo. Es un rejuntado porque juegan, lo junto y juegan. Sí, No hay otra manera. No hay otra manera porque quiere probar. Y entonces, bueno, Pero voy a cambiar el técnico, voy a cambiar. Es la selección Voy a cambiar el nacional, técnico, voy a cambiar el rejuntado. Voy a decir Este por que- lo menos te garantiza que podemos hacer un gol, este equipo. ¿Por qué te pones Y porque es la así? realidad. No se puede hablar Porque- con no usted. podemos La opinión de decir- Carlos, espera, respételo, espera, Arturo. Pero capaz defendemos menos que la vez pasada. Claro, Pero pero- ¿cómo si Perú no atacó la No, otra por vez? eso, ahora ¿Qué es lo que vamos va a ver defender con menos? Néstor Arturo, Jiménez, con espera. Ramírez. No. Hay que Es la analizar, selección no se paraguaya. puede. ¿Cómo va a decir que es un rejuntado? Cuando vos, Es no, la no, selección, cuando vos es haces demasiado duro. Cuando vos haces 8 cambios. Es la No, selección. pero yo entiendo, es que este no hace el equipo titular, no vamos a jugar ante Colombia. Brillante, porque- Víctor, entendió. O sea, Yo yo junto, agarré el espíritu. el espíritu de yo junto y pongo la cancha. No, vamos a jugar ante Cambiar Colombia, el ante término, Brasil, no es ante rejuntado. Japón. Cambiemos el término. Vamos falta? al término de No, los pero años con este 36. equipo. ¿Pero Espera, quién espera. falta? Y no va a jugar Néstor Jiménez ante Brasil y ¿Y por qué Colombia. está lesionado? No va a jugar Espera, Peralta, espera. seguro, no va a jugar. No, yo no sé si no va a jugar Peralta. Pero no venía. ¿Cuál
¿Cuál es el problema de Paraguay? Tiene de 3 mediocampistas, tiene 2 que no pisan el área. Vos tenés que encontrar para hacer goles. ¿Cuál es el drama de Paraguay? No hace goles hace 20 partidos. No hace goles. Paraguay necesita un jugador como Peralta. Pero no le va a dejar fuera a Almirón y a Sosa, por ejemplo, ante Colombia. Es que tenés que tomar decisiones si no te rinden. Pero con este equipo no creo uno que... de esos le vas a dejar. Perdón, acá se usaba... ¿A quién? A Almirón o Sosa, uno de los dos. Acá se usaba... ¿Y no puede jugar los dos? Puedes jugar, pero si no te rinden... Peralta no va a ser titular en la Copa América. No sabemos. Graba. No yo estoy diciendo, Fabricio Peralta. Yo tampoco creo, pero... No, ojalá sea. Pero ojalá. Una expresión de deseo lo que yo quiero que sea y otra cosa es lo que va a ocurrir. Entonces la expresión de deseo, ojalá que sea Mourinho el arquero. Y está bien la expresión de deseo. Pero aquí hay 5 por lo menos que no van a ser titulares en Copa América. Carolina, voy a cambiar porque, ¿cómo hay Francisco rejuntado? Voy a usar la palabra combinado. Alternativo. No, espera, hay combinado mucho, se decía. Rejuntado, pues los muchachos acá nos juntamos y venimos y jugamos, ¿entendés? Fuerte y contundente. Yo juego rejuntado. Voy a cambiar por la palabra combinado. Muy y acabo de decir, años atrás se usaba mucho combinado, cuando ocurría una cosa como esta. Claro. El combinado se decía. El combinado, y bueno, voy a usar combinado y para no usar rejuntado. Rejuntado viene yo junto y juegan. Eso es Paraguay hoy. En la previa. Yo no digo que no vaya a ganar y que a lo mejor no juegue mejor. Carlos dice que llega al gol. Sí. Yo no estoy menospreciando. Estoy al menos el equipo que junto no sé si es ese. Y juegan. Eso es lo que hizo Garnero. Comenzamos con el arquero que si quería probar, probaba. Y voy a agregar algo más. Y no le estoy enseñando periodismo porque no es mi intención. Ocurre que cambia el arquero. Sí. Yo puedo poner otro arquero porque puedo creer que en un momento dado o se lastima o algo pasa. Y dice Germán ayer, irónicamente, porque últimamente anda medio irónico, ni habla. Y yo te pregunté a vos, y Gustavo Gómez habla. Esperá, voy a terminar mi posición y como dice Santula, sin gritos. Los centrales son los que orientan. Y a los centrales lo orienta el arquero. Y hace falta que le diga, ¿te puedo orientar, coronel? A Gómez, y coronel sabe lo que es Gómez. No. Los centrales que necesitan que vos le hables en la espalda constantemente. No se puede. Y los centrales de los volantes. No y los volantes son los que tienen que hablar de arriba. Ya me hablo. Pero ¿por qué le pedí colaboración a Carlos? Porque él estuvo en esa posición. Es que así. Volvemos otra vez. Pero igual se nota que no tiene duda Garnero. Podemos no hay duda. hacer 3 programas seguidos de coronel. Ya que nos guste o no que nos guste. Si vos te analizaste equipo, si vos cambiás 8, podés cambiar 9, la puta. Él necesita Probablemente que Coronel, puede ser que lo ponga. Él necesita que Coronel gane la confianza hasta de sus compañeros, porque hasta hoy no te transmitió confianza. Entonces ponelo a ver si consigue eso, porque él lo tiene evaluado a los otros dos. Porque él, que yo sepa, no se fue a Estados Unidos a seguirle 5 o 6 partidos. Garnero. Pero ¿cómo se vino antes? No. Y Echeloto tampoco lo hizo. En este por ahí lo vio un poquito más. Bueno, pero Barro Echeloto vivía en Estados Unidos. Por ahí lo vio un poquito más. Por ahí le vio. Pero habrá hecho. No, alguien habrá hecho. Pero no es lo mismo. Alguien, totalmente. No. Si a vos te interesa, te vas vos. Lo que vos ves, no ves el otro. Ayuda. Si podéis entre 2, entre 3, mejor vas a ver más cosas. Entonces, vamos por ahí. Lo que él dice que le hizo y que iba a ser titular, confirma lo que decía Cafa, en el sentido que no había otro. Por eso que él no le dio jugar a Coronel, le dice va a ser titular, ¿verdad? Que es una cuestión periodística, no un análisis técnico. Exacto. Porque en ese momento no teníamos arquero. Nosotros hoy dudamos porque nos encantó Morínigo. Ahora, apareció. Me imagino que él le conoce más a Morínigo que nosotros. Hay otros temas parecidos al de... Este es un cuestionamiento de nosotros contra Coronel. La gente quiere que juegue Cacu. Cacu es el fenómeno olvidado de Paraguay. Han pasado 4 entrenadores y ninguno le pone de titular. Jugó 2 o 3 partidos en todo este proceso de titular, no con Garnero. En algún momento jugó. Ahora hay una realidad ahí. Y 30 minutos. Las veces que entró en los segundos tiempos rindió. Las veces que entró en los segundos tiempos Cacu rindió. Cuando jugó de titular fue que se lo puso de titular y ante Bolivia fue titular con Garnero ya. No pasó mucho. ¿Por qué se apuró el campeonato?
para el trabajo Para del tiempo. que estén libres ya los jugadores a partir del conocía todo, 3 de ya junio. Garnero a todos. Sí, pero la idea... No respondeme claro que le a la conoce, puta. pero Respondeme igual. lo que te pregunto. Juicio oral y público. Más que nunca ¿Vos Paraguay- entendés, Germán? más que nunca ¿Te Paraguay acuerdas de mi necesita pregunta? el tiempo. Si vos apurás un campeonato, es porque... Y claro, necesitas trabajo en la selección. y Sí, más que lo nunca que Paraguay pasa- necesita Tu trabajo en campeonato la no es la selección. base de tu selección. No, Igual. pero ¿por qué para tenerlo a todos? Ya quiero tenerlo. Claro, Si lo es que que le es- conocía a todos, ¿para qué apuró el campeonato? pero Si todo los lo otros con- vienen de afuera. para mí Pero lo hubiera ideal, terminado normal un domingo, un sábado y no terminar a toda puta. Para Pero mí- terminó para mí lo a los ideal- apurados y el primer, Arturo, partido, el primer partido con Perú no jugaron los jugadores locales. Para mí, el tiempo necesario en el estado en que está Paraguay es necesario, vale el juego de palabras. O sea, Paraguay necesita de este tiempo y sobre todo, incluso me parece que queda corto. Garnero no El estuvo, tiempo. espera, Garnero estuvo en los Juegos Olímpicos. Fue a ver el En preolímpico. La ronda final del Sí, preolímpico. en Colombia, fue a Él estuvo Colombia, allá, en estuvo Venezuela. acompañando, sí, Venezuela. en Él Venezuela. estuvo en la ronda final. Garnero, y completa. estuvo hablando, ahí estuvo hablando con quién. Para Con Jarzaguer. Y Sí, seguramente. sí, sí, con sí. Jarzaguer, Siguiendo a Pablo Diego Rosso, Gómez, cambiaron siguió a a Peralta, y Diego ahí Gómez. y ahí recoge toda la información de lo que quiere. sí. Para eso se fue. Claro. Y tiene una idea. Los técnicos tienen idea de quién sabe. Claro. Por eso Garnero fue y habló a ver qué es. No es porque se fue Macherano y como el otro, el Rubacho Celote, y porque estaba allá. Los técnicos se comunican. Y ahora te dedico a vos. Pero en campo entonces otra Garnero cosa. no hubiera estado allá. Pero en campo otra cosa, Arturo. Vos lo necesitas tener ahí para trabajar, para ver, a ver si es lo que vos viste, lo que vos pensabas. Vos tenés A ver toda la información. si la combinación entre uno y otro va. Ayer le hiciste a Víctor la pregunta del tema arquero. Sí, Coronel el uno, sí. no hay ninguna duda. Sí, digo. no hay duda. Vos le preguntaste. Es que es lo que decía yo. Morínigo está muy verde quién está todavía. por discusión? ¿Y qué pasa si ¿Puedo- lo pone Morínigo en el próximo partido? Lo pone, por ejemplo, un tiempo a Aguilar contra Panamá, porque Panamá es más, pero más ¿qué flojo. pasa, quieren un partido No sé, probar. digo. Y dijo ayer, vamos a probar, y este es el momento de probar. Garnero no dijo. estuvo con el Tata Martino. No coincidieron, creo. No, en No, Estados Unidos. Sí, pues habrá visto en algún momento. Capaz sí. sí. ¿Eh? No tenemos la información así. ¿Y no habrán como hablado? puede Seguro ser, que sí, sí. Y no Pablo, le Pablo preguntó Rosso sobre el contacto Coronel. ahí directo. Pero por supuesto que le habré preguntado a ¿Por toda la qué? gente Por su- amiga. pero, Claro. ¿eh? Tiene mucha gente amiga que son No, entrenadores. pues, si en le Estados preguntó el Unidos. Tata A todo el mundo Martino, si le preguntó el ¿Qué? Tata Martino sobre Coronel, ¿sabes lo que le habrá dicho el Tata? Sí, el domingo jugamos contra él y le metimos 6. ¿Qué es lo que te pasa? Si a vos? 6-1 le metió ¿Qué es lo que te Miami, pasa a vos? el equipo del Tata. ¿Qué es lo que Fue el te partido pasa? donde No más creo que goles se recibió haga. antes de irle a Miami. Tampoco su equipo lo ayudó mucho aquella vez, Germán, Bueno, porque pero parece por que... favor, el Pero problema es que el otro, la otra cosa revienten o también no es que- revienten ustedes, Coronel es el arquero titular. hoy- El arquero titular para Barro Echeloto y para Garnero. Entonces no, entonces hay no un tema. tienen ni medio, ni uno, ni otro. Hay Mirá un Barro tema. Echeloto, vos le trajiste al pedo y vos Daniel Garnero no entendés ni medio. No, yo tampoco ¿Qué es lo que te pasa, Yo tampoco vos? no entiendo nada de esa posición. No ¿Qué es lo entiendo que nada. te- por qué me entiendo nada, tratás no entiendo así? nada. Yo lo que quiero es que le vaya bien en la selección. Hay Y un si a él le tema- va bien, Se hay un ponen te- hay un mal, tema se de ponen fondo. nerviosos. No es es otra nervio. cosa. Mencionamos cuestiones técnicas de un arquero que te tiene que transmitir con la estatura que tiene. Muchas cosas. ¿Entendés? Vos decís, hey, por fin un arquero grande como utilizan todos los equipos del 2 mundo. metros tiene. Hoy para comprar un arquero, cualquier equipo grande de Europa dice 1,88, 1,90 para Digo, tiene arriba. 1.95, Y mamá. por eso, pero en los partidos que jugó no nos transmitió la confianza que quisiéramos encontrar. ¿Qué es un arquero que te da confianza? Vos ves en la cancha y vos ya Olveira. estás tranquila. Olveira. Vos tenés, por ejemplo, el Gato Fernández. Vos jugabas con el Gato, Presencia. yo en la selección, pero cuando jugaba en contra del Gato, parecía que no le íbamos a hacer un gol. ¿Entendés? Le motivaba hasta decir basta a Rafa, porque Rafa sí le tenía de hijo, por decirlo de alguna manera, en cada clásico. Pero el Gato te transmitía una confianza, de repente en el momento más caliente del partido, salí y con la descolgaba. pelota y te descolgaba Bueno, con bueno, esa parsimonia. bueno, Eso era un fenómeno. Bueno, lo del saludo al gato. Hay un tema de fondo también ahí. La MLS, no digo, es porque es una realidad Siempre. para mí. Espera. La MLS hoy día no es la más competitiva, pero es show. Y hoy Se le armó un quilombo a un jugador porque dijo públicamente que va a ser mejor que la mexicana en breve. Se le armó un es quilombo. cierto, Bueno, Bueno, coincido. pero la mexicana hoy en día, Arturo. ¿Por qué coincide. se ponen Es más, así ustedes? está la muy No cerca hay la que le MLS, venga. La selección de Espera. Estados Unidos. Pero no, hay que dejar de reconocer que hoy mismo, hoy en día es muchas Yo luces, te hago una pregunta. mucho Yo marketing. te hago una pregunta. El nivel de juego hay que mirar. Vos te hago una pregunta. Y de ahí es nuestro viene arquero. un colega extranjero Sí. y te dice a Francisco Pancho te va a llamar.
Francisco López. Sí. ¿Quién es el arquero titular de la selección paraguaya? Carlos Coronel. ¿Ya está? Sí. Esa es la realidad. ¿Nos guste o no? No, esa ya es tu opinión. Ah, Yo perfecto. le vengo a preguntar a Perfecto. usted. Le vengo a ahí está otro. Vengo a preguntarle. Entonces ni Gané no entiende un carajo. No, es lo que pasa puede, no lo que quiere. ¿Por qué no quieren Es lo- decir ustedes? es- ¡Se arrugan! Es que no tiene Es otro. como la vida, hay veces que querés, pero no te da. No, es que no tiene otro. Espera un ratito. Hacen otra vez repaso a la propia historia. Yo le puedo tener a este y le puedo desacreditar a este. Porque en la medida que voy a hacer la elección... Es lo que tiene, no lo que quiere. A la puta. Si Gatito juega siempre en Botafogo, Gatito va a ser el titular de la selección. Pero él ya no juega hace un año. Lo que pasa es que nadie le dio más de 8 partidos a Coronel. Me abro. Y nadie le dio más de 8 partidos a Coronel. Pero me supongo que Barro Cheloto. No hay, y Morínigo. Sí, pero Morínigo No, pero muy verde todavía, muy verde. Aguilar, es lo que le pasa Si a Morínigo usted. entra, no sale más. Ah, Espera, si Morínigo entra, digo yo, no entra más. ¿Sabe? No sale más, no sale más. Pero no es muy rápido para darle a él. Ahora tiene una edad espectacular. Como decía, Casi 26 años. Pero hace 3 meses nomás que juega en primera. No, pero el que tiene personalidad. ¡Cállense, carajo! Voy al otro punto. Se enojó el turco. Inicia la clausura. No hablo de selección. ¿El turco? Ya está El listo Tuca Martín Ferretti. Silva. ¿Quién arranca en el arco de Libertad? ¿Ahí Morínigo se va a comer banco nuevamente? No. Estando bien Martín Silva. Vamos a la clausura. Ni siquiera Tendría que jugar selección. Morínigo. Tendría que jugar Morínigo. El titular es Morínigo. Tendría que jugar Para Morínigo. mí Martín Silva va a ser titular. bueno. Portación de apellido, todo lo que bueno, significa, pero- los años. Va a terminar y Morínigo te va a pasar a segundo plano. No era Y ahí, descabellado. ¿cómo va a niño. tener creo para titular? No en era la selección, en la descabellado. clasificatoria y compañía. Yo creo que de ese lado es donde Coronel le saca ventaja a ellos. Y al propio Aguilar, porque Aguilar también a veces sí, a veces no. El otro día en Eso sus es narices cierto, le cabecearon en la para mí Copa Morínigo América está por y encima contra de Cerro Aguilar, sacó para todos. mí. No te da 100% de seguridad. Y uno que te da por lo menos el 80% de seguridad es Coronel. Guste o no guste, porque a mí no me Y gusta no- igualmente. no era Pero de bueno. todos los que tenemos, el que por lo menos da 80% de seguridad. Morínigo para mí 50 y 50 también Aguilar. No hay uno que llega al 100 todavía. Qué diferente iba a ser el debate si es que Morínigo hoy iba a estar anunciado o estaba anunciado para formar parte de la Olimpiada, por ejemplo. Y vos decías, no, sí, ese es el proceso que tiene que seguir. Tiene que ir a la Olimpiada, tiene que quemar ese proceso y después para ser Y titular. no, es una mala idea, porque ahora justo Martín Silva va a entrar a... Martín Silva va a jugar en el torneo Y ahí local está, y lo presta y ahí- Morínigo es para buena el idea. mundial. Para mí es una buena Para idea. mí está para el preolímpico. Pero Es una capaz no está en la injusticia lista. con... Porque la la lista lista que no, pero ayer real de que él vaya a la Olimpiada. Lo aprecio mucho. Ángel González hizo una gran campaña, salvó, tuvo su lugar. Sí, pero no pero está bien. también se queda esa sensación de que no es él, ¿entendés? Y- Acá lo que hay que ver, ¿no? El arquero, si tiene personalidad, tiene personalidad. Si tiene carácter, tiene carácter. No es que porque pasa los años va a adquirir personalidad. El que no tiene personalidad, No, no, pero tiene como nunca. Hay una cosa prueba, que... ¿no, No, Ricardo? escúchame bien. Hay una cosa que cometimos todos los entrenadores de fútbol, y esto lo hablé con muchos entrenadores, incluido el Tata, para que sepan. Cuando vos crees que vos podés cambiarle el carácter a un muchacho, a un jugador, te equivocás, no lo cambiás más. Por eso esos que pintaron proyectos de grandes jugadores y que nunca juegan bien un partido importante, nunca van a jugar bien un partido importante. No va a cambiar. Morínigo está hecho por lo que demostró a nivel nacional. Es un arquero con muchas condiciones. Nosotros, las dudas que tenemos de Coronel es porque le vimos poco partido y es muy difícil juzgar a un arquero con tan poco partido. Por ejemplo, con Perú no hubo ninguna pelota complicada o una tajada meritoria de él. Salvo los centros. Criticamos los dos centros porque hay un error técnico llamativo de que le pega la pelota arriba cuando le tiene que pegar abajo, es un error técnico de un arquero. Y lo otro es que nos atacó una pelota que debería atacar con el físico que él tiene, que casi termina en jugada de gol. Olveira, ¿cuántos goles le hicieron por dudar en la portería? Y le habrán hecho. Sí, unos cuantos. No, yo pregunto Sí, en la le habrán mesa. hecho, le habrán A hecho, Olveira le hicieron gol en la duda en la y es el mejor arquero. El Dibu, a Neuer, ponen a todos los así. monstruos Pero nunca hacen gol perdió- así. Eso nunca normal, perdió es parte- el carácter es parte del Bueno, aprendizaje del Carlos arquero. 15 dice 2 a coma. ¿Y a vos no te hicieron? A todos le bastante. hacen. Bastante te hicieron, no Pero le juzgue por eso. No juzgamos, estamos mencionando Olveira, errores ¿cuántos técnicos. goles le hicieron a Olveira? Sí. El arquero lo que tiene que transmitirte es Yo soy marcador central, lo seguridad. tengo Olveira, estoy tranquilo, por más que le haya cagado el domingo anterior. Estoy tranquilo porque sabe que me va a responder siempre. Sí. Es que es así. Que Olveira estuvo en el 6 Fue así, contra se pueden Inter. equivocar. Claro. El Y arquero ahora antes contra de Inter. mayo el Bueno, gol y de- ¿Qué es lo que vos tenés, Gustavito?
Mirá, Luis, cuando agarres un equipo de fútbol y el entrenador anterior lo sacó a un jugador, no crea que vos lo vas a arreglar, no lo traigas más porque no lo arregla nadie a ese jugador. Luis Cubilla. Ferropar sea con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país cuando necesitas materiales para la construcción. Recordad que Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, teléfono 021-220-737-8. Ferropar sea 42 años construyendo contigo. La verdad. La verdad, lo que es la verdad. Este equipo hoy pudo haber hecho 9 cambios si quería Morini con la portería. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. En Kaizen Energy tenemos los últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología en generación y almacenamiento para tu campo o hogar. Contactanos al 0982-668-485. Síguenos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Sí, no voy a decir, esta colabora. ¿Cuántos goles le hicieron a Coronel? Acá está. 2. Alfredo Aguilar, 15 partidos, 10 goles encajados, 8 arco en cero. ¿De qué es lo que está hablando? Del semestre. Rodrigo Morínigo, apertura. Sí. Rodrigo Morínigo, 19 partidos, 12 goles encajados, 9 arco en cero. Carlos Coronel, en el torneo de Estados Unidos, 15 partidos, 22 goles encajados. 3 solamente arco en cero. A los grandes arqueros brasileños en el fútbol inglés le hacen esperar. Al arquero brasileño en el fútbol inglés le hacen 4 goles. Vamos a buscar. Porque no a hay los que arqueros brasileños. pasar por alto. ¿Cuánto tiene en cuántos partidos? ¿Por qué? ¿A quién? A Coronel. Compara Estados Unidos con el Coronel, fútbol 15 acá. partidos, 22 goles. 15 partidos, 22 goles. O sea que le entraron en todos los partidos, le entraron goles, más o menos. Claro. Es el promedio que en todos los partidos. Y bueno, 6. trasladarlo eso, no es el mismo funcionamiento, no es el mismo rendimiento, no es la misma exigencia. No son los mismos rivales. No son los mismos. Trasladarlo eso a estadística dura, fría, a la selección. O sea, eso significa que nos hacen un gol todos los partidos. Si lo trasladamos a Paraguay y con lo que nos cuesta a nosotros hacer gol. No pasa por ahí el análisis, por No, Dios. Entonces no vas a contratar un jugador que juega en equipo chico. Claro, son datos. No vas a traer a la selección. Por eso decía estadística Entonces, fría. no te podés juzgar. Es decir, él te tiene que transmitir y tenés que ver si tiene calidad o no tiene calidad, si tiene condiciones técnicas o no tiene condiciones técnicas. Si te transmite nada más que eso. Volvemos a hacer una encuesta. Disculpame, Carlos. Si en 9 meses yo traigo una queja que por emergencia, como ustedes dicen, Coronel. Y preguntarle a la gente. Y la gente, yo se merece el respeto de la gente y también tiene que respetarnos. Morínigo. Porque eso es populista. Iba a decir Morínigo, no populista, es la realidad. Ocurre que entonces que Garnero, cuando haga la selección, pregunta a la gente qué equipo va a poner. Los padres transitan el mundo con elegancia, dejando un legado. Estos visten la nueva colección de Luomo. Descubrí la nueva colección de Luomo y unite al legado vos también. Porque ser padre nunca pasará de moda. Luomo desde 1981. Por eso Cayetano me dijo a mí en el 84, 85 lo que me dijo. Ante partido contra Ecuador. Y yo me hago cargo de lo que digo. Lastimosamente no está físicamente para decir lo que yo digo. A mí me dijo en Ecuador, en Guayaquil. Cuando iba a poner el equipo de los muchachos. Me dijo, voy a poner el medio campo de los muchachos porque ya le rompían la bola. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Yalamin 751 Clásico Visec. Llámenos al 729-6060. Estamos en Facebook y X. Fleming. Hay una cosa que no estamos teniendo en cuenta. Es decir, nosotros nos quedamos con Morínigo por lo que hizo en el campeonato. Ahora no sabe cuál es su comportamiento en la selección al lado de Gómez, al lado de Almirón, de Enciso. Libertadores no pasa por ahí. Cómo se comporta en la mesa cuando se sienta frente a Gómez, cuando se sienta frente a Almirón. Es decir, ¿cuál es su carácter? Yo no lo conozco a él. Eso también evaluó un entrenador. Eso es lo que yo pregunté, Carlos, que hice en un equipo que se ofendió Francisco. ¿Cómo pero va el a decir arquero rejuntado? Y así combinado, carajo. Es un equipo combinado. Porque el que juega hoy es un combinado. En Comercial La Economía de San Lorenzo te traemos la promo para papá. Por compras a partir de 100.000 guaraníes llevas un cupón para participar de fabulosos premios. Reclama tus cupones en caja. Sorteo sábado 15 de junio. Estamos hablando del mismo equipo. Sí. Coronel. El que se dio públicamente que Francisco envió ayer a la tarde. Jiménez, en el medio Ángel Romero, Cubas, vamos a decir, Peralta por izquierda va Enciso, de media punta Cacu y de 9 Adam. Ese es el equipo. ¿Eso no te gusta? No, es que no me gusta. Es 9 cambios, 8 cambios hacen que vos pongas un equipo prácticamente nuevo. A ver, si yo hago 8 cambios y cambio la estructura, Cacu toda la pelota con Cacu Romero y Enciso, pasame en ese dúo. Esperan a que yo estoy el distribuidor y le va a decir Enciso, espera, Capé,
Yo tengo que tener la pelota para jugar. Si no me da, yo no juego, le va a decir Enciso. ¿Y qué pasa si hoy jugamos bien? ¿Y para qué le pone a Cacu Romero? Y para que tengamos pase, filtración de pase. Y bueno, ¿y quién va a ser el protagonista hoy? Y ustedes mismos. Enciso Adam. El equipo tiene que ser protagonista. Yo pensé que Enciso iba a jugar en el lugar de Cacu. Y Cacu a la derecha y... Vamos a repetir. Para hacer Enciso va a jugar abierto, como entró la vez pasada. Hacen cambio, pero el que no lo sacan nunca porque rinde es Cubas. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejalos como nuevos. Impermeabilizar, reparar, sellar, proteger, asesorate con nuestros expertos. Al 021-289-6000, tu casa con sí que queda. 4141 o 4231 puede ser que también. Sea 550 multiplicado, 2 dividido por 3. Cacu va a ser el distribuidor del fútbol. Sí. Y bueno, qué buena es esa sensación. ¿qué queremos? Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible. Como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba porque hay una defensa bien preparada. Ruby Local, armas estés donde estés. Más información al 0982-23-23-23. Cacu Romero hoy. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEAES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. 1248. Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller otorgados por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año. Disfrutemos todos los días Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. En el Ahorrazo encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Encontrarnos en el mercado de San Lorenzo y en Ruta 1 Capiatá Thompson. Seguinos en redes sociales @el Ahorrazo Supermayorista. Porque papá tiene un lugar especial en los corazones. La Caja Mutual te invita a ahorrar para tu jubilación voluntaria. 200.000 de ahorro y se llevan un neceser de regalo. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual. Ve que el titular en Brasil. Alisson. Ahora sí, porque partido 28. Goles encajados. 30. Regálale a papá lo mejor este mes en Koala. Queremos mimar al rey de la casa con esta super promo. Comprando un Souvenir Living o cualquier producto Koala te regalamos una cuota. Además tenés 30% de descuento en compras al contado. Ingresa a koala.com.py. No vaya a ponerte tantos tapones en los oídos. Y con dedicatoria a Germán Cafa. ¿Por qué a mí? ¿Cómo se llama el arquero de Brasil? Alisson. ¿A dónde juega? Claro. En el Liverpool. ¿En la Premier? No. Acabo de decir que en la Premier le hace 4 o 5 goles a los arqueros brasileños. Díganos, dije. Sí, pero 30 en 28 es un promedio. 28 goles encajados, 30. ¿Por qué gritar? Es un flan, el holandés del pelito largo. Pero no pasa por ahí. ¿Cuántos goles hace su equipo? Están gritando. Su equipo hace 4 goles por partido. Están recibe gritando. 3 y su equipo hace 4. Muchachos, sigamos adelante y ya está. El fútbol es así, tiene revanchas y sigamos trabajando. No, estamos hablando de la selección. Era pasar el equipo Espera, limpio. ¿cuántos goles le hicieron al arquero brasileño? 30 en 28. Pero Pero es un su buen equipo promedio. es un a mí me equipo parece. goleador. Qué buen promedio. Paraguay no tiene 30 en gol. 28 está. Cada partido le hace. Pero ¿cuántos goles recibe el City? Paraguay no tiene gol. La diferencia está ahí. Hay manera de jugar. Hay equipos que son ultra defensivos, entonces reciben pocos goles. Hay equipos abiertos. La cantidad de goles que le hacen al arquero no tiene nada que ver con la calidad. Acá él dijo que le hicieron 6 goles. ¿Dónde comienza? Datos estadísticos nomás. Vos comenzaste con los datos estadísticos. Y ojo, yo estoy en contra de los datos estadísticos. Si vos comenzaste a Coronel lo que le hicieron en un partido. Hay goles y goles. Hay que ver cuántas veces le hicieron 6 goles como a Coronel que le hicieron 6. Titular de la selección Coronel hoy, mañana y la Copa América. Te firmo hoy, te guste o no te guste. No hay mucho. ¿Qué pasa? Luminotecnia te trae soluciones en todas sus líneas de productos como iluminación, climatización, electricidad y más. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Para los dolores menstruales, Quitadol tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor hay un Quitadol. De venta libre en farmacias es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Vaya, Germán, que vos estás esperando como aquel que comete una cagada para dedicarme mañana. Esta no es una mención publicitaria, es una advertencia. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Valoremos nuestro legado, nuestra cultura. Apoyala siguiendo en Spotify la playlist que puede desaparecer. Es una advertencia. Ahí es. ¿A vos te gusta Coronel como arquero? No puedo opinar No le mucho gusta. porque... No le convence, Carlos. Estoy seguro que no le convence. Tuvo 2 intervenciones. Para no darme la razón a mí, no quiere decir, pero no le convence. Tuvo 2 intervenciones muy buenas que achicó. Una contra el poste derecho, que pone la pierna o el pie con una visión de juego, y otra hacia el otro palo. Después no lo vi más. A eso que sale mal, no, el único arquero que sale mal. Que no vamos vos la cagaste varias veces saliendo. ¿Cómo?
Bueno, listo. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas con salidas rutas importantes, no está el acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Para que tu auto funcione mejor necesitas una nafta completa, por eso necesitas Grid 95 octanos de Petrobras. Te va a rendir más y te conviene más. Grid 95 de Petrobras, la nafta completa. Petrobras, calidad internacional en tu camino. ¿De qué bicho está hablando? Petrobras. Saluda a Petrobras. Acordate una que es muy rápido de la izquierda, la selección argentina. Yo me acuerdo una en Buenos Aires que cierra muy bien. ¿Qué es lo que te pasa, Francisco Me López? acuerdo la Entonces no jugada puedo que peinar si no te acordás. Decir bienestar y certeza exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro viajes al Caribe Play, 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participás enviando un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote de tu botella, y ganá con vino Santa Elena. ¿Sabes qué me sorprendió ese partido? Álvarez. Que venían los paraguayos a chocar con él, No lo le movían, es no le cosa movían. increíble. Sí. Es un detalle que vos decís, como miércoles hacen. Y es chiquitito, o sea, no es corpus. El de River, Pero en Inglaterra lo reforzaron. Siempre fue un atrevido cuando No, pero el choque, la fuerza. Pero cuando apareció Álvarez en River ya tenía esa característica. No, pero Se estamos iba todo el fuertes. cierre y al cruce 17 o 17. No, pero saltaba y se te iba, era más ágil. Ahora está más fuerte. Ahora está como Tevez. Como el Kun Agüero también cuando él se fue. Exacto. Hasta el 16 de junio en Tupí agasajamos al rey de la casa, elegí el regalo perfecto para papá en Tupí. Boyan y Músicos del Chaco, llámanos al 569-9000, ingresa a tupi.com.py. Tupiru Villa, 28 años llenando tu hogar de Y hoy felicidad. van a estar los muchachos, le digo a la audiencia enviándome WhatsApp si algo pasa. Vos, No, ¿Qué no ando con dedicatoria. ¿lo que no anda con dedicatoria? Sí. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores ¿Por qué altamente vas a calificados, más de penal? 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Hoy vamos a hacer goles. Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento y las divisiones formativas Cardiff. El éxito de la Berroca comienza hoy con el apoyo a las inferiores. Apoyemos a la nueva sangre guaraní para juntos poder gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Y consta que nos juegan los dos días de River y el otro nos juegan en los dos defensores. Vamos a meter. Hoy no juegan en Pablo Chile. Díaz no juega. Pablo Díaz. No, y el otro El otro que suele ser titular es... tampoco juega. Tenemos 4 Hay o dos 5 ausencias. jugadores que van a llegar al área. Miren, No quería pasar nomás en limpio porque me piden, la audiencia quiere saber cuál es el famoso equipo de los 8 cambios. Y ya dijo, dijiste, pero Neo Vilá, dale, ya dijiste, despacito nomás. Carlos Coronel, en el después. arco. Iván Ramírez. Espera un ratito. Mil Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Maripán y Díaz no juegan hoy. Con cubiertas como Tire, manejar sin preocupaciones, te da 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Avanza siempre con cubiertas como encontrarlas en Chacover y todos los distribuidores del país. No sacó ningún pañuelo a llorar a decir no juega Díaz ni Maripán. No, si el Tigre va al frente. Y fue el Tigre sobrio. No arruga. El Tigre no arruga. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgo. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Iván Ramírez, lateral derecho. Gustavo Gómez, Omar Alderete y Néstor Jiménez, lateral por izquierda, el de Libertad. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en el slotdelsolonline.com. En San Justo de Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado, Cemento Alemía, Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro, Ñembe. Ángel Romero, por derecha. Cubas como fijo, Peralta Fabricio, ayudando a Cubas, y el Cacu. Por izquierda, metiéndose. No puede ser ayudándole a Fabricio. Sí, también, claro. Y arriba Enciso con Adam. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton, a comer respaldo total. Para mí no es así la forma. No, por eso táctica. yo digo. Para mí Enciso por fuera, Cacu de 10 cambiemos y de como 9. cada uno. 4-1-4-1. ¿Sabe quién va a tener? Y Romero por derecha. 4-2-3-1. O 4-2-3-1 también puede ser. Romero por derecha. Ángel, Enciso, Cacu y Adam. Claro. Creo que para mí así. también. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PVC laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Seguinos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Oscar Ullón, según Pancho, si la MLS no es competitiva, él pide que por un arquero que juega en la Liga Paraguaya, parece que Mourinho es un fenómeno. Y el otro o es un sea, fenómeno. que lo de Red Bull, Salzburgo se dice. No, en New York Red Bull. Salzburgo de Europa. Salzburgo de Austria. No entiende nada para contratarle. No, quiere decir que no entienden nada. No digo eso, pero le da seguridad, le pregunto a Julián. Aparte, Mourinho atajó muy bien en Libertadores, que la Copa Libertadores los de Estados Unidos no la juegan.
Indalco Seguridad Industrial, Zapatones Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Gustavito, hoy está de cumpleaños Gustavito Lima, el hijo de Gustavo Lima, que es nuestro compañero que afuera acá. Compañero de fútbol, Gustavo. Gustavo, claro, sí, jugamos fútbol. el papá. Sí, pero vamos y el hijo es amigo de mi hijo. Brillante, Gustavito Lima. Está cumpliendo años, 15 años cumple Gustavito Lima, así que Gustavito, muchísimas felicidades cumpliendo 15 años, Germán. Sí, felicidades para Gustavito y para su papá. Cumpliendo 15 años. Estudiar en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971-2. La fuerza, resistencia y durabilidad se resumen en una sola palabra: invencible. Así son los camiones Isuzu, líderes natos, 100% japonés y motores diésel. Isuzu, invencible por naturaleza. Y Gustavo, papá juega bien. Sí, una zurda mágica tiene. Hoy no pega a ser nice y declaramos, hoy le aplicamos una costilla, un guisacho obvio con la mejor carne 100% chaqueña. Short TV pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shorticher. Short TV con la garantía de la cooperativa Shorticher. No, de acuerdo, entonces ustedes los científicos del fútbol, ¿dónde va a jugar Caco Romero? Midea, fabricante de electrodomésticos más grande del mundo, presenta su heladera de alta innovación con 3 años de garantía y son geniales. Midea es el número 1 en el mundo y tu hogar representa y distribuye Britan S.A. Me gusta lo del niño, va a esperar funcionamiento del equipo y está correcto. Me preocupa el ataque. Muy bien, niño. Cacu puede jugar a la derecha, Yo puede digo jugar de que el media ataque punta, puede jugar. ¿Por qué es tan difícil ponerlo en el mismo equipo a Enciso, a Almirón, a Sosa y a Adam, o a el 9 que quieras? Ahí entramos en discusión de Alex Arce o Vareiro. ¿Por qué es tan difícil? No es difícil, está buscando. Ahora no juega Sosa. Pero y no es lo ideal eso. No, digo, no para este partido, sino para el proceso. El problema son tus dos volantes. Pero pueden jugar. Y Cuba ahí sale Cacu. Sí, claro. Entonces, ¿qué puede sacar Cacu? Perdón, para hacer la creación. Yo creo que entre Adam y Ale está más hecho Adam. No, ahí yo no tengo ninguna duda. El de Aucha le contrató primero, lo cedió al New York. A eso se refería, ya. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga por 150.000 y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo que puedes usarlo en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplícale. ¿Qué quiere decir la prensa brasileña ya pide? Esto no dice Oscar, dice otro. La prensa brasileña pide el cambio de Alisson. Dicen que nunca hizo una tapada buena por la selección. Sí, no anda bien. Pasa que el titular es Ederson y justo se lesionó y entonces Alisson va a ser de vuelta. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General 1640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. Sorprendía que jugara Alisson hace 2-3 años en Brasil y no jugara Ederson, que andaba bien en el City, y la explicación que te daban es que la personalidad de Alisson era superior a Ederson, por eso jugaba Alisson, y correctamente te dice, no hay atajada de mérito, no solo ahí, hasta en Liverpool es cuestionado hoy día, que en algún momento fue considerado hoy el mejor golero. por Bento, el arquero de Paranaense. El mejor golero del mundo fue considerado, pero bajó notablemente su nivel. Este y todos los martes en Punto Farma tenés 30% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito Itaú y 35% de descuento si pagas con QR. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Nos vemos con dedicatoria esta noche porque... En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Prendete este otoño con Control Hot Passion, Control Lost You Are. Con Cancam, ahora va técnico de Perú, Fossati, después lo que hizo contra Paraguay. Más conservador imposible. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyo Toshi. ¿Vos crees que Fossati quedó conforme con lo que hizo su equipo? Vení a Bristol y aprovechar los precios imbatibles para papá. Hasta 50% de descuento en todos los productos, una cuota de regalo. Participás de la promo 3.000 millones de sorteo todos los meses. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y Francisco, ya mal a los muchachos que... Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, accesorios de la marca Keiko, Santec, Positrón y otros. Con Erimar sacale el máximo provecho a tu vehículo. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Como dije rejuntado, voy a decir combinado. José Coafer lleva a mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza por compras de 200.000 guaraníes. Participas del sorteo para 2 personas, todo pago. Si sos cliente fiel, duplicamos tus cupones presentando tu tarjeta. Sorteo 20 de junio, José Coafer creando tendencia. Si hago 8 cambios, es muchísimo. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al
al 235-8000 o ingresa a unisal.tu.py. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Promoción adhesivos, descuentos del 35% en juegos de baño, griferías y mucho más. Cantabria sea. La vuelta de Ramírez estaba prevista, el lateral para atacar es más que... Aquí hace una pregunta vos. ¿Ya lo conoces, Ramírez? Sí. Como Velázquez anduvo muy bien, y este Chile se presume es más que Perú, seguí con Velázquez a la derecha, a ver cómo te responde. No ataca Velázquez. Porque hay otra cosa Velázquez que tenés que tener para contra Colombia. Ay, no se fue al ataque de Velázquez. Sí, pero ante Colombia titular Iván Ramírez no creo. Hay otra cosa que tenés que tener. ¿Qué es lo que le pasa a Vos decís que usted? a Iván Ramírez le pone ante Colombia. Velázquez no se fue contra Perú. Sí, se fue. Se fue Es más, hizo una muy buena jugada. El segundo tiempo pasó no por se olviden que es central acostumbrado. Y a ustedes le cerró la boca de Velázquez porque rindió bien. Muy bien. Buen partido. Ahora, entonces yo sí soy ganero. Espera, que no sea un espejismo. Volvé a jugar. Fíjate, quiero una idea más concreta. Pero ahí quiere un lateral que pase más al ataque y que le centre a los 9 que lo está poniendo de balde y que nadie le tire un centro. Y Velázquez nos cruzó la media cancha. ¿Cuántos centros tiró? ¿Cuántos centros le puso en la cabeza a Arce y cuántos centros le puso en la cabeza a... Lo otro que hay que poner en la mesa hoy con todos los estudios que hay de los fisiólogos, jugaron el viernes, viajaron, es central, el desgaste que tuvo, el doble fue, que no están acostumbrados, porque en el fútbol de hoy los jugadores que menos corren, en lo que menos recorrido tienen, son los centrales. Pero eso fue siempre. No fue Mateus el brasileño, el monstruo de los monstruos, comenzó de 10. Después fue volante, fue un Fabricio Pela. El alemán. El alemán. Sí. El alemán Mateus. Sí. Primero de 10. ¿Brasileño? El Mateus. Alemán. Perdón, el alemán comenzó de 10. Rompía todo será. Una riqueza técnica de la gran puta. Sí. Bajó de volante central porque ya no tenía. Sí. Y después terminó de central. Y vos decís, y bueno, tenés un ejemplo, ¿no? Es lo que dice Carlos, que dice, el alemán terminó de central. Antes los Wines no bajaban de la mitad de la cancha. No se puede con ustedes. Después aparecieron los carrileros famosos y ahí comenzaron a hacer recorridos de 70 metros. Antes los Wines, los 9, no se movían de ahí se quedaban. Y por eso lo criticaban a Bielsa en Argentina, cuando al Burro Ortega lo hacía hacer toda la tanda cuando eso no era para él. Bueno, pues le puse ahí para marcarle. Después no se puede discutir con ustedes. No, es que no se puede. Yo pregunto y ya saben todo. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Polios Amanecer de Granjeros Campo 9. Automóvil y Supli está en la Expo Taller Mecánica en la Puente Shopping de Salema. Premios para los visitantes de nuestro stand, capacitación técnica para mecánicos, sorteo de premios 12, 13 y 14 de junio. Papá merece un regalazo desde el 12 al 17 de junio con tarjetas de crédito Bancob. Ahorras 30% en todas tus compras en tiendas deportivas, peluquerías y más. Anda pensando en regalo ideal. Bancob crece desde la raíz. 13.5. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Con mímica de Francisco López. ¿Qué es lo que le empiezan con eso? La información nomás. ¿Y de cine ese amigo? No, ya el único que estuvo observando el campeonato de reserva de Olimpia. Ya están los 3 de primero, los que van a subir. Sí. Y ya están los nombres. Pero a lo que voy nomás, el único que estuvo fue Aitor García. Sí, pero ya dice quiénes van a subir. No estuvo Palermo, no estuvo... Pero ya le dio los nombres de los que van a subir. ¿Cuál es el problema? Y no tenés que ir a mirar acaso si te interesa subir algo arriba en el partido que te pueda dar el campeonato. Cuando querés vender humo. Para mostrarte que te vas si yo tengo mi gente de confianza, ahí tengo gente de confianza, tráeme el mejor de la reserva. No, ¿qué puesto necesitas? No necesito. No le pido puesto. Tráeme el mejor. Y si me trae el mejor y no me convence el mejor, ya dejo de mirar esa categoría. Al momento de seguir una carrera universitaria, pensá en La Serrana. Busca la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.tu.py. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. San Lorenzo está interesado en 2 entrenadores, pero que actualmente están dirigiendo. Sin dar nombres todavía, porque tienen club. ¿Y después?
Y ahí está esa información. No, tengo los nombres. ¿Y después qué no decimos con ellos a ver si pueden dejar la institución? Exacto. ¿De intermedio otra vez? De intermedia, Sí. claro. Está con Están trabajo con y dirige la trabajo reserva de en un la equipo. categoría. ¿Quién es el niño? Yo tengo los dos nombres. Y si no es, y van a nombrar un técnico interino. A mí me pasaba hablando que Ángel Martínez le gusta. Angelito, veo. Sí. No sé cómo está su situación en Sol y se puede dejar solo. Técnico de reserva de Sol. Eso lo dice el niño. Y dice el niño también. Lo otro es que van a presentar un técnico interino 2 fechas. Probablemente. Van a probar. Y sigue aguantando a ver qué pasa en el otro equipo que están, ¿entendés? Mientras que el otro técnico ¿se entendía? Este domingo 3.300 millones en premios, 1.800 millones en el poderoso, duplicamos el grandioso y sale una Toyota BZ4X. CNT puede cambiarse por Emoy. 13.8. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa, distribuye Paraguay frutos de los Andes. El Inter de Mateo Breme y Klinsmann. El Milan de Rijkaard y Van Basten. El Napoli de Maradona, Gareca y Alemán. ¿Qué época dice? ¿Por qué dice esto? 89-90 el Milan. Ah, qué lindo. Gulli, Van Basten y Rijkaard. Che holandés tenía el Milan. Terrible. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la costa. Hoy se recuerda el bicampeonato de Peñarol de la Copa Libertadores de América. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. 13.9. Recupera la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recupera el PY. Recupera la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Papasa. Ayer perdió su invicto San Lorenzo. Recoleta. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras y tienen el peso exacto. Pay to Delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. Energy Gas. Y la araña está puntero. Absoluto y con amplia ventaja en la B. Sí. Escuchando el partido, viendo una película, tu serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Pruébalo en sus 3 sabores: queso, crema y con cebolla. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. Capieta. Y su seguros Chaco, Mariscal López y Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Y su seguros Chaco. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo te va? Hola Arturo, buenas, ¿cómo le va? Bien, Ángel Martínez. ¿Te vieron de San Lorenzo? Hasta el momento todavía no, pero algo escuché. Pero nadie se acercó por respeto a Sol, seguramente, y van a hablar con los dirigentes de Sol en caso que avance, ¿verdad? Y yo tengo contrato con Sol hasta diciembre, ¿verdad? Sé que hay una... Me comentaron anoche que hay un posible llamado, pero hasta ahora no, Arturo. No, por eso, Ángel, y como fuiste muy franco, la respuesta tenemos de vos. Anoche escuchaste, llamada no hubo, y si, primero debes seguramente hablar con la gente de Sol. Gracias, Ángel, muy amable. Dale, Arturo, te mando un abrazo. Igualmente, Ángel Martínez. Comenzamos la semana con todo, y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán. El sabor único, chorizos parrillero Pizza, probaste, te gusta. 13-11. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Teléfono 021-634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Esto decía menciona Mateo, lo que yo dije ahora, la época hizo Calullo. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. 13-11. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo, el original, etiqueta pomelo de maridaje perfecto, tradicional, paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. En Comes y para últimos días de la promoción más solicitada, crédito ordinario con tasa del 9,9%. Hasta 12 meses de plazo y cuotas de 88.000 guaraníes. Más información al WhatsApp 021-248-8000. Comes y para tu mejor opción. 13-11. Ahora llegó Rosada, habla tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Puedes ver el estado de los artículos empeñados y acceder a artículos de remate. Rosada habla, nueva tienda online de Casa Rosada. La vida es como un partido y cada meta cumplida es como un gol que vale la pena celebrarlo. Con Rumbo Sociedad de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbo, toda una vida con vos. Llegaron los imbatibles a Supermercados Stock. Precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Cerámica y te agua a su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso
piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a ceramicaitagua.com.py. ¿Quién pita hoy? ¿Quién es el árbitro de Chile-Paraguay? Argentino, Echavarría. El regalo ideal para papá está en Electroban. Chopera Tokio en 16 cuotas de 268.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Seguimos a ir a toda la formación. ¿Hay el partido intermedio, niño? ¿Terminó? Sí, tengo la tabla para ir actualizando después de la fecha, no sé cómo quedó la intermedia. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distributi Globo S.A. Nuevas y mejoradas nastas de Ciel con tecnología de control de suciedad. Ofrece una limpieza superior para tu motor. Fórmula regular 6140, Fórmula Super 6640 y Fórmula B-Power 8100 guaraníes. Ciel mejor por lejos. Apracur es la solución más efectiva para los cambios repentinos del clima que provoca veroño. Porque la fórmula avanzada de Apracur alivia de inmediato los síntomas de la gripe y resfriado. Sálvate de veroño con Apracur, el antigripal ideal para todo pronóstico. Si no puedes acercarte a la Ferré se acerca a Bosca Peno, a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880. Casi Ramón Gómez Caballero Herrero, que se respeta siempre pasa por la Ferré. Si es cierto, sabes bien que tenemos en la Ferré. Después de la fecha 11 sienta la tabla. El líder es Recoleta con 28. Se está acercando. Carapeguá quedó con 23. Tembetaré, que empató 19. Encarnación con 19 ganó, queda cuarto. Otro que tiene también 19 es Resistencia. El líder 28 puntos, Recoleta. Niño, el Chito ya lo técnico de River. Es el dato que ahora... Ahí me pasó la información. Nuestro amigo del Llamar al presidente de River o llamarle a Chito si quiere hablar. Un cambio siempre viene bien. Billetera personal ahora es Personal Pay, mucho más fácil de usar. Si ya tenés la app, actualizala, y si no, descargala. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Este Día del Padre, Yerba Mate Pajarito celebra a todos los papás con un descuento especial en combos seleccionados, disponible para envíos en todo el país. Visita nuestro showroom o haz tu pedido al WhatsApp 0985-932-600. Sorprende a papá con Yerba Mate Pajarito, el sabor de la cultura. Al otro lado de la tabla, la zona de promedios, el más comprometido es 12 de junio, el equipo de la zona del Bajo Chaco, promedio 1, colegiales 1,14 y 3 de febrero 1,126. Por allí nada más están Santaní, Martín Ledesma. Con su victoria guaireña se elevó un poquito en esa tabla. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. No esperes más y adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. WhatsApp 0982475888. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Ya conoces los cables eléctricos Cordeiro, desarrollado con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país con respaldo y garantía Electropar S.A. Hoy de vuelta a los medios ingleses hablan de la necesidad de transferir que tiene sí o sí el equipo de Newcastle por el fair play financiero, y uno de los nombres es el de Miguel Almirón. Miguel Almirón podría nuevamente salir porque por la necesidad del fair play financiero necesita sí o sí vender el equipo de las Urracas de Newcastle. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. Petu Nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Hablando de paraguayos en el exterior, Talleres está evaluando si continúa o no Blas Riveros, porque tiene un salario alto y no viene jugando. Entonces le quieren cambiar el contrato. Si se amolda, por decir así, a la reducción salarial, va a continuar en Talleres o tendrá que ver otra institución. Blas Riveros está en Talleres, pero tiene un salario alto, está en duda su continuidad en Talleres de Córdoba. Bueno, y voy a ver si se puede hablar con Blas Riveros. ¿Cómo se llama que le dijiste a Gerardo? El de la Julio Soler es el de la No contesta Soler. Vamos a insistir con Soler. O producción externa, si nos puede andar todo de Soler paraguayo. Argentino. Es paraguayo, nació en Paraguay. Habíamos hablado con él el año pasado. Incluso con su papá habíamos hablado. Pero en ese momento decía que quería jugar más en la selección argentina y finalmente se dio. Ayer jugó. Sí. ¿Quieres sorprender a mamá y papá como nunca antes? Con Farmacias Catedral es posible porque sorteamos 100 premios, estadías, efectivos, vales de electrodomésticos y más. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Ahora sé un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfrutar las nuevas funcionalidades en app. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Ucebeyala 4623, búscanos en redes sociales como Class Motors. 1316. Wilmar SRL, electrodomésticos, moles, joyas y perfumes. Dos locales, Casa Central, Ucebeyala, casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y La Marea, Avenida Cacique, La Marea, casi Pancito López. Teléfono 021-600-7731. Wilmar SRL. Porque aquí en el retro hablamos con Carlos Jaras ayer, teniendo el partido contra Argentina. Que Argentina hizo 4-0, 2-0.
Paraguay no hizo un solo gol. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann, y en Acceso Sur, casi 1 de mayo. Ferropar sea 42 años construyendo contigo. 13-17. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a apostar.la. Apostar a ganar lo cambia todo. Intermedia, niño. Va de repaso de la categoría intermedia, ahora los partidos del fin de semana. El viernes arranca todo con 2 compromisos. Resistencia, 3 de febrero, será a las 5 de la tarde en la cancha de Resistencia. En Kaizen Energy tenemos los últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología en generación y almacenamiento para tu campo o hogar. Contactanos al 0982-668-485. Síguenos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Los padres transitan el mundo con elegancia dejando un legado. Estos visten la nueva colección de Luomo. Descubrí la nueva colección de Luomo y unite al legado vos también, porque ser padre nunca pasará de moda. Luomo desde 1981. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. En Comercial Economía San Lorenzo te traemos la promo para papá. Por compras a partir de 100.000 guaraníes te vas un cupón para participar de fabulosos premios. Reclama tus cupones en caja. Sorteo sábado 15 de junio. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Ingresa a laplata.com.py. Tembeta 12 de junio será el día viernes a las 19:30. Antes decíamos Resistencia 3 de febrero. ¿Tardas mucho tiempo para levantar paredes? Utilizar mortero con elevación Sika o el 105 y levantar tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sika queda bien. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia. Ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-593-53. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Cuando compras Lactolanda llevas la marca ganadora de la primera edición de los premios Top Seller, la marca líder en ventas y la más preferida. Cada vez somos más los que preferimos y disfrutamos Lactolanda. El sábado Recoleta Pastoreo a las 10 de la mañana, mismo horario para el juego. Carapeguá, Guaireña en Carapeguá, 10 de la mañana. San Juan del Lao, Razo Supermayorista, comidas típicas, juegos tradicionales, cantos, danzas y mucho más. Sábado 15 de junio desde las 16:30 horas, estacionamiento del Ahorrazo Capiatá Thompson, entrada libre y gratuita. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Si ya sos afiliado a la Caja Mutual, te contamos que en el mes de papá, solicitando un crédito desde los 15 millones o tarjeta de crédito, llevas un neceser de regalo. Redes sociales como Caja Mutual. Regálale a papá lo mejor. Este mes en Koala queremos mimar al rey de la casa con esta super promo. Comprando un somier living o cualquier producto Koala te regalamos una cuota. Además, hasta 30% de descuento en compras al contado. Ingresa a koala.com.py. Luminotecnia te trae soluciones en todas sus líneas de productos como iluminación, climatización, electricidad y más. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. El domingo, Santaní Martín Ledesma, se juega en Santaní el partido a las 10 de la mañana. Si te duele la cabeza, el hombro, la espalda, yo puedo subir Quitadol Forte para que haga dolor. Hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Es de Laskia, nuestra calidad, su seguridad. Esta no es una mención publicitaria, es una advertencia. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Valoremos nuestro legado, nuestra cultura. Apoyala siguiendo en Spotify la playlist que puede desaparecer. Es una advertencia de AIE. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. San Lorenzo, Fernando de la Mora juegan el domingo a las 10 de la mañana. La Nafta Upgrade 95 Petrobras cuida tu auto porque tienen aditivos especiales que limpian y protegen tu motor, ahorro en mantenimiento y mayor vida útil. Green 95 de Petrobras. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro viajes al Caribe, Play 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participas enviando un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. Hasta el 16 de junio en Tupí agasajamos al rey de la casa. Elegí el regalo perfecto para papá en Tupí. Boyani, Músicos del Chaco, llámanos al 569-9000. Ingresa a tupi.com.py. Tupí Rubicea, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Más de la intermedia en Campo Grande, Independiente Colegiales. Será el lunes a las 17. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la Universidad
Universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardiff. El éxito de la Arberoja comienza hoy con el apoyo a las inferiores. Apoyemos a la nueva sangre guaraní para juntos poder gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Mil empeños, 20 reloj, joyas de oro y plata. Empeña mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. Más de repaso de la categoría intermedia, todo se cierra el lunes a las 19:30 con el duelo en la Arboleda. Rubio Ñu Encarnación. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, ganá y cobra en Casino Slot del Sol. En San Justo y Berro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado Cemento Alemí. Acceso Sur, Caso y Perpetuo Socorro, Ñembú. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, Chacomé, respaldo Niño, total. este Marcelo Bissell es colega. Abogado. Dice, según Russo Seliki, Belgrano estaría interesado en contar con los servicios del joven futbolista Aarón Páez de Olimpia. ¿Y Aarón Páez de Olimpia? Y se puede hablar con Aarón Páez. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Seguinos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. 1615 seguidores, Marcelo. Ah, Pesellares. No, él es serio. Pero la cuenta aquí en la etiqueta. Porque dice según Farreliski, que es una, o sea, su fuente es una cuenta meme. Mentira. Había que ver, pero sí es un abogado cordobés. No, este que me envía. Él es serio, él es abogado, eso es pero serio. de quién, la fuente de claro. Ahí habría que ver. Porque dice según Russo Selieski, que es el técnico. Belgrano estaría interesado. Según el técnico, dice. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colby los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al WhatsApp 0981-434-732. La fuerza, resistencia y durabilidad se resumen en una sola palabra: invencible. Así son los camiones Isuzu, líderes natos 100% japonés y motores diésel. Isuzu, invencible por naturaleza. La norma de que habló Víctor Villalba en el extra ayer. No digo mucho José Arrúa, de jugadores que se van y vienen. Ya mismo aclarás, hoy pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chorti. Y no te olvides del auténtico choriqueso Chorti para acompañar los mejores momentos. Chorti Beef, con la garantía de la cooperativa Chorti. 1324. Subite a una Buller, una moto robusta que atrae por su gran diseño y potencia. Sentí el verdadero poder en dos ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britan S.A. Saludos a la gente de Britan. Hay que saber cuándo tenemos la lista ya oficial, nosotros los periodistas de Olimpia, de cara a lo que viene. Copetrol te ofrece los mejores precios en combustible. Supra aditivada 6.640 guaraníes. Diesel Go aditivado 7.740 guaraníes. Llena tu tanque de la calidad que ya conoces. Copetrol, vamos. 1325. Bemay Flores, con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores, General Día 640, teléfono 496-553. Búscanos en Instagram como Bemay Flores. Equipa la casa de mamá y papá con Punto Farma. Sí, lo escuchaste bien, Punto Farma los premia con 200 millones en vales de compra de impacto. Por cada 30.000 guaraníes de compras acumulas un cupón. Porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y remodelamos su casa con impacto. Y hay que ver quién dirige San Lorenzo, 12 niños en la intermedia si no tiene técnico y todavía. Justo son entrenadores que están todos con actividad, así que por lo menos parecería que hoy no va a haber una definición. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, Control Love You Are. El que está manejando dice no puede atender es Chito Ayala. Y aunque esté en su casa, encerradito, comiendo, almorzando, cenando, Chito tiene una excusa. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo garantía el grupo Toyo Toshi. Antes le llamamos a Chito, charlamos, hablamos y se borró hace más de 2 años. Vení a Bristol y aprovechar los precios imbatibles para papá, hasta 50% de descuento en todos los productos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Me contesta el presidente de River. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, te acompaña donde vas. Tráelo a Erimark y maximizarlo con los mejores accesorios de las marcas Keko, Santec, Positrón y otros. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Los productores no sabe de Tigo nada. ¿Ve? ¿A quién está? ¿Y quién es el técnico de San Lorenzo? El interino. Y el técnico de River. Ya está confirmado Chito, dice Germán Cafa.
José Cuapero lleva a mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza por compras de 200.000 guaraníes. Participas del sorteo para 2 personas, todo pago. Si sos cliente PIL, duplicamos tus cupones presentando tu tarjeta. Sorteo 20 de junio. José Cuapero creando tendencia. Para que no quede picando nomás lo de Aarón Páez, entré a revisar la cuenta y en la que anuncia y a veces dice cosas en serio, a veces dice cosas... Lo que me hace dudar es la forma en que... Porque cuenta, Belgrano muestra interés en Aarón Páez, delantero de 19 años, y el último párrafo dice, últimamente resistido por los hinchas. Dice. Y ahí es donde dudo si es en serio o es... ¿En serio? Porque una cuenta que a veces sí, a veces no. Pero él escribe así. Sí, últimamente resistido por los hinchas. No, pero ese es su estilo de publicar. Y pasa que el nombre de la cuenta es Farrelinsky. Y ahí luego ya me nace una ya, duda. qué farra. Ya está. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANA. Es la filial de América, Petecta, Huaco, Relovio, Villarrica, Caguazú, Ciudad Atlética, Arapeguay, Pilar, Central España 330, San Lorenzo, Unisal. El interino del Deportivo San Lorenzo es el profesor Osvaldo Moreno, director técnico interino. Va a estar hasta que San Lorenzo encuentre en las próximas... Profesor. El entrenador interino. Me gusta. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANA. Unisal, Cantabria, expertos en pisos cerámicos y porcelanato, cerámica, clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato, clase A desde 73.000 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las gotas. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Zaguero terminó, por ejemplo, de jugar un viernes, sábado, fue presentarle y que no dígame, profesor, bananas. Crece ese pan para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea Polos Amanecer de Granjeros Campo 9. ¿En Brasil se le dice profesor a los técnicos? No. ¿En Argentina? No. Bueno. Automóviles Supli está en la Expo Taller Mecánica en la Fuente Shopping de Salema. Premios para los visitantes de nuestro stand. Capacitación técnica para mecánicos. Sorteo de premios 12, 13 y 14 de junio. 13-28. Ahora a través de Banco puedes cargar tu billetera Tigo Money desde cualquier banco o entidad financiera a través de una transferencia. Si tenés Tigo Money también puedes transferir a cualquier entidad. Banco crece desde la raíz. La mejor opción para instalar su industria de depósito público. Organización Centro Industrial de Billete 1 y 2. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. A Germán ya le dijeron que es el gran candidato Carlos técnico de San Lorenzo. ¿Y acá vamos a decir? No, hay jugadores que quieren a un entrenador. ¿Qué es lo que te pasa vos? ¿Decina o que querés que Tengo me dos. llame a cargo? No, me dijeron que no. Sí, hasta ahí. El mismo, el drama. ¿Cuál es el drama? Robert Pereira, candidato. ¿Pensás seguir una carrera universitaria? Entonces venía a formar parte de la Universidad María Serrana. Carreras reconocidas por el Vega, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANA. La Serrana te invita a pensar en la Serrana. En Concasa empezá tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza de que cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Este domingo 3.300 millones en premios, 1.800 millones en el Poderoso. Duplicamos el grandioso y sale una Toyota BZ4X. CNT el poder de cambiar. Che por Emoy. Me pregunta, ¿son país o periodistas? ¿O función periodística en el caso de Cafá? Lo que tienen que contar, no hay mucha vuelta. No digas al aire, no son país, no estás en un confesionario que te diga. O si no diga que tenés. Callate nomás. Te callaste. Que si dijiste es tal. que pasa que ¿tenés o no tenés? hay una cuestión de código y confianza con la fuente y que Está te está bien, diciendo no, te voy a pasar. Para. Pero Gracias. a Y nivel cuando tengo algo le digo, de... pero no vaya a decir al aire. Claro. Tengo la información. No, si tenés sí o si no, yo no lo dije digas. al aire, Yo no lo dije al aire. ¿Y quién dijo? Yo le comenté ¿A quién? al jefe Ah. y le dije, los jugadores están pidiendo por un técnico, que quiere que venga ese técnico. Pero de ahí a que lo contraten es otro tema. Es candidato Robert Pereira. Yo me hago cargo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293. Tiene razón que Germán le contaron algo que en privado. Pero ¿para qué me contó a mí entonces? Desde los fideos de Álamos en Mendoza, que acopa es un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 099-4603-777. Hay un famoso dirigente que te decía, pregúntame esto. Y vos le preguntás, por ejemplo, ¿se va a ir a ajustar este amistoso con tal parte? Y te decía, muy interesante su pregunta, y él te decía. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin, encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. 1331. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Qué tal, Robert? Buenas tardes, Arturo. ¿Uno le trae a la cantante mexicana? No, realiza otra productora. Lo de Ana Gabriel me está preguntando, ¿verdad? Sí.
¿Y tu vallenato Fez? Eso es para el día 3 de agosto, sábado 3 de agosto. Estamos esperando la invitación, Robert. No, el niño que está enloquecido. Sí, ya habían Yo también. Robert, ¿te vas a San Lorenzo, sí o no? Vos sabés, Arturo, que nadie aún no se comunicó conmigo. Me gustaría trabajar ahí. Una institución en que muy bien organizada, una institución modelo, pero hasta ahora nadie no se comunicó conmigo. Además tengo muy buena relación con todos los directivos y ojalá que se dé esa posibilidad. Pero oficialmente nada. No, nada, Arturo. Está No, bien, nada, la consulta está hecha. Gracias, Robert, muy amable. Abrazo. Igualmente, Robert Pérez. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recupera el PY. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras y tienen el peso exacto. Pay tu delivery al WhatsApp 01844433332. Energy Gas. Saborea los riquísimos jugos Suco ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia. Elegí jugo Suco y su seguro Chaco, Mariscal Pescas y Coronel Cabrera. Teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Hugo Marcelo Velar puede ser. Él está en Carapeguá, pero el tema es el siguiente. Está que segundo. Parece que está medio... Pero segundo está Hugo Marcelo sí, pero Velar. igual es rara la intermedia, pero parece que no está tan... Hugo Marcelo, pues si está segundo Carapeguá. Porque en su momento hay que recordar, el año pasado él estaba bien con Santaní, tuvo un tema interno. ¿Qué es lo que vos te? Y él tuvo una Sí, pelea, una con pelea un grande con el dirigente, dirigente cuando dejó iba a bien. Santaní puntero. Porque le quisieron imponer a un jugador. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán, el sabor único chorizo parrillero Pizza. O Pizza, probaste, te gusta. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Teléfono 021-634-544. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Luqueño, salvo de Rodrigo Roca, nadie me habló. ¿Qué puesto terminó Luqueño? Cuarto. Detrás de Olimpia. Quedó Libertad, Cerro, Olimpia, Luqueño, Guaraní y 2 de mayo. Y Norman Rieder tampoco atiende, veo. Plantel queremos saber. Héctor Megareco tampoco atiende. Queremos saber el plantel que van a poner. Ahora, por ejemplo, Ameliano puede incorporar. Sí, para Sudamericana sí. Y bueno, y vos te imaginas si Ameliano juega con ganador de Libertad Católica. Sí. ¿Cuánto dinero va a recibir? 600.000. Sí, 600 es Y Vera parece que ya vendió. El de Libertad, el que ya tuvo. El Biovera. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene con un jugo de pomelo frutica, agregas y lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Convocatoria abierta para el concurso de cuentos breves de Comecipar. Personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Comecipar, tu mejor opción. Claro, fue ayer a la tarde cuando le preguntaba a Víctor a José Arrua sobre Romero, Manuel Romero. Sí, no quiso confirmar. No quiso confirmar, por eso se puede confirmar ahora. Ahora llegó Rosada, habla tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Puedes ver el estado de los artículos empeñados y acceder a artículos de remate. Rosada habla, nueva tienda online de Casa Rosada. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbo que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente posible y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro visitando rumbo.com.py. ¿Cómo te va, Chito? Ya sé, Arturo, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Hablamos después de 3 años. Y después de un tiempo, sí. Y no teníamos nada que charlar, Arturo. ¿Qué íbamos a hablar? No había nada. La otra Chito allá. ¿Ya vas a ser presentado en River? Es probable que sí. No, es probable. ¿A qué hora sos presentado en River? Cambié la pregunta. No, y es probable, te digo. Ahora voy, me reúno con el presidente también otra vez y ahí vemos. Puede ser hoy ya mismo. Puede ser hoy ya mismo. Hoy sería presentado Chito Ayala en River. Chito, contanos esto de la intermedia. ¿Qué te llamó la atención? Que sí, que no. No, la intermedia no es un torneo que no es fácil. Y lo que hay que entender es que por más que yo sé que va por el lado de que estábamos 3 ahí y un montón de cosas, ¿verdad? Eso me está preguntando, ¿verdad? Sí, por eso es difícil. Sí, pero
No, nosotros nos fuimos, elaboramos, creo que cada uno hizo lo que tenía que hacer, y hay veces que las cosas no se dan al todo sencillo, es muy complicado, ¿verdad? El hecho de que nosotros estemos ahí no garantiza que va a subir. Hay un montón de cosas más que tienen que ser complementadas con eso también, ¿verdad? Eso nomás, el tema del resultado, ¿verdad? Más allá que estemos nosotros el fútbol y mucho más acá en nuestro medio, es solamente resultado. Entonces, pues ya pasó por nosotros también, que nosotros no queríamos seguir, y bueno, y eso nomás. No hay nada raro, ¿verdad? Si vamos a buscar algo de eso, no. La verdad que los tres estábamos ahí siempre complementándonos, hablando, conversando, haciendo cada uno lo que tenía que hacer. Y nada, chicos, ¿qué más te puedo decir? Celso, ¿tu cuerpo técnico ahora cuál va a ser en esta experiencia en River? Ayer hablamos con el presidente mucho sobre eso. Evidentemente es un espacio en donde no se maneja mucho dinero, eso es bien sabido, ¿verdad? Pasa que yo con el presidente siempre charlamos, siempre hablamos, en todo este tiempo, ¿verdad? No sé cuántos años pasó desde que me fui a Río, ¿verdad? Y siempre charlamos, siempre hablamos, que es una muy buena amistad con él, ¿verdad? Lo volvimos a encontrar después también en un amistoso que hicimos con Rubio Ñu a principios de año, y siempre me llamó, ya cuando estaba después en intermedia me llamó cuando el equipo estaba mal también, yo no fui, me volvió a llamar el año pasado, charlamos mucho, quería que vaya, y yo no fui, ya varias veces ya de eso, ¿verdad? Y bueno, ahora me volvió a llamar, charlamos bastante, mucho, y bueno, tampoco ya no podía tampoco. Aparte, creo que pasa más por mí que por él, ¿verdad? Porque yo quiero trabajar, quiero laburar, tengo un tiempo sin laburar y no es lo que yo quiero, me gusta estar ahí, entonces charlamos mucho ayer y me pidió, y bueno, estamos ahí en eso, ¿verdad? Yo creo que hoy, después de la charla, seguramente vamos a terminar de culminar con eso, ¿verdad? Y hay un grupo de trabajo ahí que yo le conozco a todos, ¿verdad? Sí, prácticamente la misma gente, entonces se hace mucho más fácil para mí en muchos aspectos. Chito, ¿y qué conocimiento tenés del plantel actual de River? Porque está muy bien posicionado, segundo en la tabla, y tiene como referente al Pinti Álvarez. No sé si pudiste hablar con alguno de los jugadores para tener un panorama de lo que es el vestuario más que nada, y la calidad de los jugadores que tiene tu plantel, que vas a tener. No, tiene jugadores jóvenes muy interesantes. Con Denny nosotros charlábamos bastante, porque con Denny hablamos bastante, tenemos una amistad muy importante con Denny, entonces siempre charlábamos, siempre me comentaba sobre los pibes, a él le gustan mucho los jóvenes, y sé que está el Pinti ahí, está también el mismo Catalino Rivarola, que también lo conozco, con el centro delantero también, bueno, y después, bueno, jugadores jóvenes, ¿verdad? Que hoy en día aparecen por todos lados los jóvenes, ¿verdad? Y que hay que encaminar, trabajar, y nada más que eso, otra cosa no hay. Sí, están bien posicionados, están ahí en la pelea, y charlando con el presi, yo le decía de que ya hace no sé cuántos años, 1 o 2 años que está en esa categoría, y creo que River no debería estar en esa categoría, ¿verdad? Yo lo recuerdo a River jugando Copa Sudamericana, peleando ahí arriba, y verlo hoy en la B, bueno, no es un equipo tradicional que realmente no debería estar pasando por lo que está pasando, pero bueno, hoy está ahí y hoy la tiene que remar para poder salir de esa situación. Sí, encima la primera vez una categoría donde se juega mucho por arriba, juego directo, las canchas no son tan lindas, es una categoría complicada. Lo bueno es que no tenés viaje como la intermedia, se juega todo acá cerca en lo que es en Asunción.
Sí, es una categoría dura, difícil, evidentemente más físico que cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero River, bueno, intenta de repente algo distinto, algo diferente por momentos, ¿verdad? Porque tiene una cancha que le permite hacer eso, ¿verdad? Hay creo que 3 o 4 canchas que te pueden permitir hacer eso. Después el resto no sé, ¿verdad? Pero bueno, la idea es que River pueda ascender y pueda salir de ese momento, como decía el presidente, que ya creo que este año quiere salir de ese lugar, no quiere estar más ahí, y se comprende, se entiende, porque River no debería estar en ese lugar. Y bueno, vamos a ver, ahí estamos. Bueno, Chito, lo mejor para vos, gracias por esta charla y esperar tu presentación en River. Chao, Chito, gracias por tu tiempo. Abrazo, Arturo. Igualmente. Chito Ayala, gracias, está para ser técnico de River, que juega la categoría. Primera vez. ¿Qué figura tiene ahí? Álvarez. Pinti Álvarez. Pinti Álvarez, su principal figura, el delantero. Después tiene mucha gente ¿El joven. hijo de Cata? Grandote, buen físico de El hijo de Catalino Riverola. Sí. El hijo de Carlin Correa. Juega ahí también. Las formativas. Sí, jugó como Paraguay. Copa Paraguay. Coqui González, otro delantero que conocido en el ascenso. Sí. Pero muchos jóvenes tiene. Bueno, vamos a esperar de la selección nacional ante Chile. Queremos gritar un gol. Vamos a gritar hoy. Ojalá. Tienen que ganar la Roja. Porque el último gol fue el de Tony. Sí, pero ya te digo, hoy tenemos gente con vocación ofensiva. Se van a 8-0. No, va a ser un partido mínimo de 2 goles. Ah, vos sos astrólogo. No soy astrólogo, pero el perfil de juego con este perfil nos van a atacar más igualmente. Sí. Claro, pues un partido más abierto en los predios. Pues yo digo, partido de 2 goles en teoría. Puede ser 1-1 entonces. Sí, puede pasar cualquier cosa. Pero hoy tenés 5 o 6 jugadores con vocación ofensiva. La otra vez hacíamos el análisis. Paraguay no tenía gol en la cancha. Hoy tiene Adam Vareiro, tiene un jugador de más 10 goles por temporada. Enciso, si responde. ¿Y cuántos goles tiene por temporada Alexis Arce? Ale Arce. Sí, pero pero está muy solo, es muy solo. Entonces, si no llegan los de atrás, es muy difícil. Todos necesitan de esos jugadores. Esos son los que marcan la diferencia hace tiempo en el fútbol. Jugadores que llegan desde atrás. Porque al 9 lo marca uno de los centrales y el otro le sobra. Siempre está en inferioridad numérica. Si no pisa el área, tu creativo, el volante de atrás. Problema de Cerro, juega Carrizo, no pisa el área. Cerro no llega a los goles en un partido importante. El último amistoso fue 3-2 a favor de Chile, en marzo del 2023. ¿En dónde fue? En Chile. Llegaron los imbatibles al supermercado Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Cerámica y Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica y Itagua, ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. El regalo ideal para papá está en Electroban. Celular Samsung A15 a 15 cuota 220.000 guaraníes. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Hay que saber lo de Martín Silva. ¿Cuándo vuelve a Libertad? Y si va a seguir en Libertad. Porque si es una cuestión económica, también debe saber Martín que a los años que tiene puede ir a otra parte. Si es que Libertad no negocia es porque Morini anda bien. Yo creo y va a que entender Martín Silva hasta también. diciembre va a cumplir su contrato. Él tiene contrato hasta fin de año. Después lo veo difícil. Pero Libertad siempre respetó los contratos. Siempre, vuelve ahora para la pretemporada. Él ya va a empezar la pretemporada. Y quizás si se da esto en Morini, que por ahí lo citan para los Olímpicos, si está dentro de esa lista, no sé si estará dentro de esa lista. Ayer nos dijo Jara Zahir que dos arqueros mayores, Gatito y Coronel, son los dos que están en la lista de posibilidades. ¿Quién Coronel? Y Carlos Coronel. 2 arqueros dijo ayer, 2 mayores. Dijo. ¿Y en qué es lo que no Y que queda? tiene para varias opciones. ¿Y después? En el caso de Coronel, el permiso es el inconveniente. Aclaro que no sé si omitió otro nombre, está bien, pero es porque no hay arquero. Con usted. Hay arquero. Ahí le respondió Carlos. Siempre. No ¿Por qué hay. no se ponen ustedes? Gatito lesionado, el que tenía mejor, para mi gusto, el Gatito Fernández el mejor, el que reunía todo. la lista? Sí, él y Coronel son las dos. Así dijo, los dos quesitos. No sé si es que hay un tercero porque no. Puede ser que haya omitido. Vamos a suponer que esté. Claro, ahí pone obligación. Claro. No. Ahí yo lo veo. Ustedes van a buscar el pretexto de que no le dieron, que esto, que aquello. Yo no pongo pretexto, Arturo. Claro que pone tu vida. Nunca puse pretexto. Coronel. Cuando la amarraba le hicieron cagada cuando salen del arco a buscar. Ahora, la pregunta es, ¿qué le culpan a Coronel? Un disparo al arco. ¿Qué pelota regaló Coronel? Nadie le criticó eso. Todavía ninguna por Y no va a regalarlo, porque todavía. Vos no haces cagada en tu vida. Yo hago cagada todos los días.
Me equivoco todos los días. Y después, ¿qué quiere decir todavía? ¿Y qué le dicen? ¿Y qué le dicen cuando Nada, la para? el error se aprende del error. El error es el maestro. Todos los arqueros tienen. Hay arqueros de fama mundial que salen cuando Todos. tienen una cagada de la gran puta. Todos se hablamos equivocan. por hechos específicos. Todavía. Y lo es que claro transmite. que va a ser, como toda Claro, persona. si no lo Hay que delanteros que llegan frente al arco y le toman de blooper. Si vamos a analizar actuaciones Creo individuales, que vos sos difícil. actuaciones individuales por errores específicos, no vamos a No llegar. juega nadie, no juega Jugadores nadie, de fútbol tampoco. Claro, es que Quiera un gol y tiene que sacarle, Se no equivocan es los así. mejores. Claro ¿Qué? que sí. El tema es que lo que transmite. Es lo que juega, lo que transmite. un montón Y de ustedes se van a desmayar si le lleva a Coronel como arquero de los Juegos Olímpicos. Para nada, ojalá que No, vaya y que traiga la medalla olímpica. ahora. La de oro, ¿no? La pregunta que hay que hacerse. Esta selección ¿A vos como te jugó convence? contra Argentina no me convence. No, yo he visto los dos partidos. Ayer he visto los dos partidos visto y que no me dejen mentir. El partido ayer he visto Deportivo. Yo no sé si el partido anterior. Ah, del también. sub-23 dice usted. Entró a partir de los 30, más o menos, el primer partido. No, yo no he visto yo he visto en otro medio. Telefe Argentina. Lo que digo es lo siguiente. Pero no sé, vi visto. Telefe fue el sábado. Pero visto, Sí, visto, sí, sí. visto. Esto sí lo hicieron a mí. No me convence. Y Argentina creció una barbaridad. Sí, se reforzó. Y nosotros nos fuimos para abajo. En el loco, sí, niño. cierto, Antes de es crecer, cierto, bajamos. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Sí, muchos de los que jugaron. Yo he visto, puedo estar totalmente equivocado. Es cierto, por eso está la preocupación de Carlos Jara. Los muchos jugadores que actuaron no están jugando. Sí, el tema de la falta de ritmo decía Jara claro. Taller ayer. Que... Entonces, Pero debe estar preocupado. Sí, Claro. Bueno, perdón. Rodrigo. ahora, la pregunta es, Coronel, ¿te convence a vos como arquero? No fue No, exigido bueno, todavía como para que eso yo no pueda más. juzgar. Eso no más. No fue exigido todavía. Correcto. No fue exigido. Entonces, tenés que Tampoco darle... para cambiarlo, tenés porque no que hizo hacer- ninguna nadie. cagada para que lo cambien. Tenés que darle la derecha, porque si está en la lista de preolímpico, te confirma lo que Cafa te dijo al principio. ¿Qué? No hay arquero. Ah, la puta. Y claro, por eso está en la lista. Listo. Rodrigo Brillante, Rojas. Carlos, brillante, Carlos. ¿Cómo manejas hoy la situación de Luqueño después de la actuación ante Cerro? Porque te llamamos, Gerardo te llamó y se mantiene. Vos dijiste, prefiero tomar distancia. Está bien, así cuidás las propias presiones que uno puede decir en caliente. De esas dos, la victoria ante Cerro, la goleada entre Trinidense, los comentarios posteriores de lo que dijo Cáceres, tengo vergüenza de lo que pasó. Contanos, Rodrigo, vos como probablemente hoy la figura capital que tiene el Deportivo Luqueño. Sí, justamente el día siguiente al último partido, cuando me llamaron de tu producción, le expliqué, ¿verdad? Que todavía estábamos un poco nerviosos por cómo se dio el partido del día anterior y no era bueno hablar porque muchas veces en caliente uno dice cosas que después se arrepiente y había que dejar pasar un poco, si total ya no había nada que hacer, ya se terminó el torneo. Fueron dos partidos totalmente distintos en menos de 3 días. Y hay un montón de factores que se puede hablar, pero que todo lo que se dice después de perder de esa manera es una excusa. O sea, al final lo único que quedaba por decir era disculpa a toda la gente del club, a los hinchas, a todos los que forman parte de Deportivo Luqueño, porque una actuación así de local para cerrar el torneo después de haber tenido un muy buen semestre en el campeonato, la última imagen no fue para nada acorde a lo que fue el campeonato que tuvimos. ¿La razón cuál fue? ¿O cuál es? No, que no hay una sola razón. O sea, el rival estuvo mejor, nosotros estuvimos muy mal en todo sentido, nos hicieron goles todas las veces que nos llegaron en el primer tiempo. Obviamente que no tuvimos reacción y obviamente que después de una victoria así muchas veces también que tuvimos el domingo inconscientemente, el siguiente partido uno como equipo por ahí sigue con esa euforia y por ahí el rival encara de una manera distinta. Cuando te hace el primer gol antes de los 5 minutos, por ahí ya te toca remar de atrás y bueno, llegamos a empatar en ese primer tiempo y también en los minutos finales nos hacen 2 goles muy inocentemente y en el segundo pasó prácticamente lo mismo. Cuando tenés años de trayectoria y con la jerarquía que tenés, Rodrigo, hiciste un partidazo ante Cerro y pasó lo que pasó y Cáceres, que es un técnico joven, habla, charla, te preguntan, ¿hay distanciamiento o cómo es el tema? ¿Cómo, en qué sentido decir El distanciamiento? técnico es un técnico que puede, un jugador, vos pueden hablar, reunirse, te puede preguntar, o cada uno tomó su cosa y se fue. Sí, no, obviamente no se habló más nada después del partido porque ya estábamos todos
Bueno, él tuvo la oportunidad de expresarse como corresponde, como es la cabeza del grupo, y dijo lo que sentía, y Arturo, después de perder 6-2 de local, todo lo que te diga el técnico va a tener razón, ¿verdad? No puede decirle nada, porque el equipo no estuvo a la altura, y evidentemente que de nuestra parte, bueno, en lo personal, uno cuando tiene ese tipo de actuaciones debe echar la cabeza de pedir disculpas y no tiene que volver a suceder, porque realmente fue como dijo él, fue una vergüenza para todos, porque no representamos al club de una manera digna en ese partido, y como te digo también, ¿verdad? Hicimos una muy buena cantidad de puntos en este campeonato y teníamos que haber culminado con otra cara. Rodrigo, sabrás cómo es el mundo de redes sociales, y yo no sé si habrás leído, pero había mucha gente enojada de Luqueño, hinchas que insinuaban que ante Cerro jugaron a muerte porque tenían incentivo de otro lado, y que ante Trinidense no había plata en juego, por así decirlo, y por eso jugaron de esa manera. ¿Consideran necesario responder a eso? ¿No le prestas importancia a lo que se diga en el ambiente de redes sociales entre los hinchas y todo lo demás? No, yo no veo eso. Tampoco puede estar respondiendo a la gente. Cada uno obviamente que reacciona de acuerdo a lo que ve, y es muy difícil, ¿verdad? Cuando uno es parte de un equipo y nosotros mismos dentro del campo nos sentíamos distintos porque no estuvimos bien en ese partido, y los hinchas obviamente que reaccionan de acuerdo a cómo se sienten representados por los jugadores, por su equipo, y también hubo mucha diferencia entre un partido y otro, y después la manera de pensar que tiene cada uno es muy personal, y nosotros no podemos estar cambiando, por más que, como te digo, por más que uno pueda decir y explicar motivos, razones, todo suena excusa, porque se perdió de una manera muy categórica y con una imagen muy mala. Yo llegué a Luque en la apertura del 2023, donde ellos volvían de la intermedia, y yo empecé, la primera semana era fecha 5, fecha 6, no me acuerdo, que yo empecé a entrenar y el equipo no había ganado, y en mi primera práctica de fútbol la barra entró a cortar la práctica porque las cosas estaban mal, ¿verdad? De ahí en adelante todo lo que se consiguió, logramos, digamos, al final de año salvar al equipo del descenso, entrar en Copa Sudamericana. Este torneo en la Copa Sudamericana tampoco nos fue bien, no estuvimos a la altura. En el campeonato mejoramos bastante, terminamos cuarto, podíamos haber terminado tercero. Si el último partido manteníamos el nivel que tuvimos contra Cerro, y realmente son pequeños pasos, como vos decís, pero que tampoco no nos conforma a nosotros, y evidentemente que a la gente, a los hinchas no le va a hacer sentir bien, ¿verdad? Nosotros somos los primeros que somos conscientes de eso, y también es bueno sentir eso, ¿verdad? Porque no podemos nosotros relajarnos ni conformarnos con este tipo de actuaciones nada más, porque la idea también es esa, instalar nuevamente al club en otras posiciones, que se acostumbre a pelear, que se acostumbre a jugar copas internacionales, a competir cada 3-4 días. Eso no se logra de un día para otro, pero eso no se logra de una manera muy fácil, porque también existe un plantel que en su mayoría no está acostumbrado a eso, entonces otro nivel de exigencia en lo físico, en lo mental, en la alimentación, en el descanso, un montón de factores que a medida que va transcurriendo el semestre uno va sintiendo el desgaste como grupo, muchísimos lesionados. En esta última semana agarró como un tema de la influenza, se contagiaron varios compañeros, o sea, un montón de pequeñas cuestiones que nos fueron afectando, que al final terminan incidiendo mucho, ¿verdad?, en los resultados, porque somos un plantel que prácticamente venía jugando siempre los mismos jugadores, y bueno, todo eso engloba, ¿verdad?, cómo se terminó, pero realmente estamos con ganas de volver a competir y volver a mejorar lo que hicimos en este semestre. Rodrigo, ¿qué tienen que hacer ustedes como grupo de futbolistas, hablando específicamente del grupo del vestuario de futbolistas, para mejorar
en lo que se viene, que es el clausura, para mejorar esa posición de cuarto, estar ahí entre los 3 primeros peleando el campeonato? ¿Qué crees vos que le falta para dar ese golpe y meterse ahí en los puestos, en el podio, digamos? Y tenés que fijarte en lo que pelean siempre arriba, ¿verdad? El ejemplo más claro es Libertad. Ya, a lo largo del semestre tuvieron ellos un momento complicado, pero entre que se iban acomodando ganando, ¿verdad? A nosotros nos costó muchísimo encontrar una regularidad, o sea, para ganar los partidos teníamos que ser muy superiores al rival, errar muchas situaciones que no nos lleguen prácticamente. No tuvimos partidos donde ganamos por cuestión del azar o por errores propios del rival. Ya, en ese sentido tenemos que acostumbrarnos nosotros a ganar después de ganar, ¿verdad? Que es lo que hacen los equipos que pelean siempre, porque ganamos un partido, la imagen más clara es la última fecha, ahora ganamos con Cerro y perdimos después con Trinidad local, y un equipo que está con una mentalidad de pelear arriba no le puede suceder eso. Y nos pasó mucho menos en este semestre de lo que nos pasó el año pasado. En ese sentido sí hubo una mejoría, pero no nos alcanza, ¿verdad? No nos alcanza para pelearle a Libertad y Cerro, que son los que en los últimos años están ahí primero y segundo todos los torneos, y es por algo. O sea, imagínate que Cerro también, ¿verdad? Tuvo cambio de entrenador y luego 7, 8, 10 partidos sin perder, alcanzó la punta, y ese tipo de racha, por ejemplo, tenemos que tratar de copiar, porque a nosotros nos cuesta. O sea, ganamos 2, 3, el cuarto, después nos cuesta, después volver a perder puntos. Nos costaron muchísimo con Libertad, sobre todo, ¿verdad? Que en los enfrentamientos con ellos siempre nos pasaron cosas. En la primera rueda el tema de la mano de Tacuara que nos condicionó, el segundo quedamos con 10, rápido, o sea, un montón de cosas, y ellos son muy superiores cuando vos le das esa posibilidad, y para pelear con ellos tenés que estar a su altura. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Somos noticia, somos actualidad, somos Monumental 1080 AM, donde se genera la información. Última hora, 50 años de verdad y Petrobras presentan Solo Noticias, 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción